Bloque número 2 del Sucucho Comiquero. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante y tal vez poco explorado, que tiene que ver, o el nombre que le quisimos poner serían series perdidas en el tiempo. Esas series de animación o mangas, historietas que fueron populares en su momento, pero a diferencia de algunas franquicias populares que se perviven, como podemos decir Dragon Ball, que siguen facturando y siguen haciendo cosas, siguen estando presentes, ¿cierto? Vamos a hablar de esas series que en algún momento en el pasado fueron importantes o no tanto, pero se perdieron por algún motivo. Y vamos a tratar de explicar cuáles son esas series y cuáles fueron los motivos de sus pérdidas, ¿cierto? Antes de empezar con esta charla, que vamos a hacer un repaso cronológico desde los 60 al presente, nuestra compañera Ronit va a hacer unas precisiones técnicas, teóricas, algunas definiciones que nos van a servir para la charla. Así que, Ronit, todo tuyo. Perfecto. No, quería definir de que en estas etapas, porque al principio de los 70 y los 60 y los 70, tenemos definición de perdido que puede ser perdido totalmente, que significa lo único que sobrevivió son fotogramas, o sea, un fotograma, un boceto, un dibujo, o cosas que están parcialmente perdidas. Por ejemplo, en los 60 el primer anime, como todos sabemos, es Astro Boy de Tezuka. Si bien está completo en japonés, si tú vas a mirar, ese anime fue doblado en el español latino, pero lo único que sobrevive son de los dos doblajes, porque se hicieron dos doblajes, un doblaje en Puerto Rico y un doblaje en Argentina. Lo único que sobrevive es un capítulo completo en el doblaje de Puerto Rico. No era Puerto Rico, era Costa Rica, perdón. Un capítulo completo del doblaje de Costa Rica y 15 minutos del doblaje argentino. Incluso llegó al punto de que no se sabe bien quién dobló esa serie. A ese punto de parcialmente perdido que está. Después también hay otro tipo de series perdidas que pueden ser por otros factores. Por ejemplo, Doraemon, no sé si todo el mundo sabe, Doraemon, la gran franquicia, tiene 3 animes. El primer anime del año 74, el anime del año 79, que es el que todos conocemos, y el del 2005, que es el que sigue al del 79. Bueno, el anime del año 74 existió y existen, creo que recuperaron que 10 o 15 capítulos, nunca salió de Japón. Lo único que sobreviven son 15 capítulos que ni siquiera están en internet. Lo único que hay en internet es el opening y el ending. ¿Por qué? Porque en Japón, en esa época, básicamente, todo lo que no tenía éxito por un tema locativo, agarraban, juntaban todo en un lugar y lo prendían fuego. Y no estoy jodiendo, lo prendían fuego. Por eso es que hay mucho anime de los años 70 y 70 que no queda nada, o queda así, que van encontrando pedazos porque sí, porque hubo alguien que se apiadó y se llevó un pedacito. Es básicamente por eso. Y también hay otro tipo de animes, como por ejemplo, déjame un segundito que tengo un machete, perdón. Como por ejemplo el anime de Sasae-san, que si bien es el programa más largo por récord Guinness de anime y de programa en general que sigue en emisión, el propio artista dijo, no quiero que salga de Japón, no quiero lucrar con esto, no quiero hacer merchandising, no quiero que se emitan mis episodios. Por ende, nadie puede verlo más que en Japón. Incluso recién en el año 2018 llegaron a un acuerdo y pasaron parte de los capítulos en Amazon Prime y tampoco están completos, está parcialmente perdido. Por ejemplo. ¿El autor cuánto tiempo tiene? ¿Sigue vivo? Sasae-san sigue... No, el autor murió murió hace como 30 años el autor. Ajá. Y en su testamento dijo que no sale de Japón. ¿Y no se puede modificar eso? En su testamento dijo que no quería lucrar con eso. O sea, en vida lo sentenció. Claro, que va a lucrar si ya no está vivo. Sí, bueno, pero para la familia... pero no quiso y está bien, se respeta. Sí lucra con el manga, porque el manga sí salió en Estados Unidos y salió en Japón, así que ahí Sabien dijo, no quiero lucrar con esto, ¿no? Igual se puede, ojo que toda esa movida se puede truchear también en formato casero. Hay mucha gente que hace el fandub que es doblaje, digamos, de forma independiente y tranquilamente lo pueden hacer por debajo de la mesa. Obviamente. Es que me imagino que hay gente que si la querés consumir, la consumía así. El chabón cuando lo escribió en su testamento no contempló internet, nunca no imaginó que podía pasar ni eso. Los VHS. Claro, imagínate, el chabón cuando lo habrá escrito su testamento dijo, ya está, los recago a todo, esto no sale de Japón.
Después apareció algo en los VHS, internet y listo. Sí, igual, fíjate que a través de la historia, en el nicho central que es Japón, del anime, tampoco vamos a hablar del anime primeramente, ¿no? Sí, Se perdieron varias cintas, varias información, varias series por culpa de lo que son tsunamis, inundaciones o accidentes como Claro. incendios, porque hasta hace poco incluso hubo un caso de que un tipo enojado fue y prendió fuego a un estudio y se perdieron varias cosas. Y no solamente pasa en la animación, en los estudios de música también. El incendio del 2008 de Universal, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? así se pierden muchas cosas. Incluso también se pueden perder por otros factores, como por ejemplo que se peleen las productoras o se peleen las autoras. Sí, Por ejemplo, también Macros, pasa, y pasa muy seguido, últimamente. no. Macros, sé que es una franquicia que es muy codiciada y no puede salir de Japón por eso mismo, porque están peleadas todas las distribuidoras. Sí, a lo que puede pasar con el tema del material, que cuando apareció la tecnología que tenga que ver con la computadora y grabar las cosas en disco y eso, consideraron que tal era mejor lo digital y años después o en el presente se sabe que no es tan así, que todos estos formatos también tienen como un tiempo de vida útil y es medio complicado, no sé, con la industria del cine le pasó eso, ¿cierto? Hoy en día, o así para tener que conservarlo, las cintas viejas y cómo se grababan esos rollos, las características que tienen es que perduran más que tal es lo que es la tecnología del presente, entonces también tienen todo ese problema. Que hoy en día, vos decís, puede ser que haya avanzado la tecnología, pero la tecnología de conservación físico o digital, lo que sea, es media complicada, pues tiene que tener un montón, el lugar donde se conservan las cosas tiene que tener ciertas características de ambiente, lo que sea. No es tan fácil y como decía Sarino Ronit, cierto, pueden pasar un montón de cosas. Entonces vos decís, las cosas se pueden perder, nada, viste, vos decís, nada está para siempre, no es tan, o sea, es todo tangible y no es tan Incluso, fácil. incluso Fede, Sí, en el traspaso del VHS a lo digital, porque el VHS es analógico, sí, al digital, como por ejemplo el CD o el DVD, el VHS incluso perdió muchísimas películas clase B que dijeron, bueno, no las vamos a pasar en digital porque es una cagada esto, todo. Y vos decís, loco, hoy es muy buscado, hay mucha gente que le gusta ese tipo de cine, ¿me entendés? El cine clase B. Y no solo en películas, en anime lo mismo. sí, porque hay que pensar que acá creo que acá habría que hacer la distinción entre empresas privadas que están buscando una cuestión del lucro. Entonces, por ejemplo, lo que dice Sarino, si una película de clase B, una película no muy popular, ninguna empresa va a gastar guita en decir la conservo, porque no es conservarla. Esta gente no está pensando en conservarla. Esta gente solamente piensa en la cambio de un formato en el nuevo formato para poder venderla todavía. Y si esta franquicia no vende y no tiene un público, no hago una inversión para eso. Entonces pues, me parece que tiene que existir instituciones que pueden ser privadas o del Estado que digan, no hay que buscar un rédito económico, sino que hay que conservar estas cuestiones porque tiene un valor cultural y son importantes. Me parece que en Estados Para Unidos, eso existen las famosas Y cinematecas. en por Estados Unidos ejemplo, existe, ¿eh? en En Estados Unidos existe por ejemplo, en porque yo Estados me Unidos acuerdo sí, sí. que la película esta, lo tengo en VHS que es Forrest Gump, que me encanta. Estuvo hace poquito, fue metida dentro de la conservación para la historia, para la posteridad. Claro, eso Sí, lo tiene igual, Estados Unidos y lo hace todos los años que anuncian qué películas van como por décadas, van agregando que consideran que tiene un valor cultural y que hay que conservarla. Pero eso lo hace el Estado sí que el, porque dice, bueno, esto es y lo importante. hizo porque básicamente estaban empezando a colorizar todas las películas en blanco y negro y era tipo cualquier cagada, entonces dijeron, no, ya está, nos Sí, fuimos a la chot, nos fuimos a la sí, mierda. eso también, ¿cierto? Me parece que en un momento, por eso, me parece que en un momento al principio, cuando hubo cambio de formato, el tema de colorear cosas, eso se perdieron un montón de cosas, porque una vez más, eran empresas que no pensaban a futuro y era sacar, levantarla por la guita y no estaban pensando, bueno, no importa lo que va a pasar dentro de 10 años con esto, 20, ¿qué me importa? O Si puedo peor hacer plata aún, ahora, sí, o peor aún, prendían fuego versiones anteriores porque decían, no, esto ya no vende, voy a poner la versión nueva y voy a claro, prender fuego la anterior. No sí, prender fuego la voy a prender fuego literal. Pero sí, esas son sí, cosas que, bueno, pasan. Vos fíjate, yo también me arrepiento de muchas cosas. Yo me arrepiento de no haber grabado Yamazaki. ¿Qué iba a saber que Yamazaki iba a desaparecer? Por lo menos el doblaje. Y me arrepiento muchísimo. Lo mismo con muchas otras series.
Sí, o copiar cosas arriba, ¿cierto? Que no tenía una videograbadora y en los 90 tenía algo y veía algo que Usaba tal la vez cinta. del momento y usaba la misma cinta y vos decís, borrabas, no sé, el casamiento de tus viejos, tu confirmación, tu Sí, sí, comunión, los viajes set. ¿cierto? Tu viaje de egresado Padrino. y vos decís, ¿qué hago? ¿Mi viaje de egresado de sexto grado o una película de film Som a las 12 de la noche? Y soy La película. adolescente. Y no hay discusión, no hay discusión. Si soy adolescente, al carajo. Y esas cosas se Y si pierden. no, Y vos decís, la lógica de las empresas hacían algo parecido, me parece. y aparte te das cuenta en YouTube, perdón, la estoy nombrando, no, pero bueno, las plataformas de donde uno hace subidas de material, te das cuenta que cosas muy viejas, muy bizarras, muy clase B, no tienen copyright de nada. Ahora, subís, qué sé yo, una grabación de Goku haciendo un Kamehameha en el Magic del 98 y ya te están haciendo, no, por poco te cae en un juicio una carta documento en tu casa por el tema de copyright. Sí, sí, hay algunas empresas japonesas o yo que sé, la misma Disney que le interesa mucho, pero si no es por una cuestión de conservación, sino realmente por una Sí, cuestión la de que economía. ellos tienen los derechos y por la guita. Incluso esas empresas, si las apretaba un poco, no creo que tengan los máster y las ediciones de de toda su producción, ¿cierto? Porque suele pasar eso, ¿cierto? Hay casos donde alguna colección privada de algún fanático tenía una edición de algo que si la empresa creadora que tenía los derechos no la tenía y gracias a ese tipo aficionados pudieron recuperarlo. Y me parece que hay algunos casos. Sí, ha pasado incluso con series inglesas que habían capítulos perdidos y de repente empezaron a encontrar en lugares medio extraños, incluso gente, coleccionistas que empezaron a encontrar latas. En Claro, el rubro del anime, algo muy discutido acá en Latinoamérica y muy cagado pedo a los estudios de distribuciones, sí, digamos, los negocios que, digamos, las empresas que distribuyen el anime, está muy cuestionado el tema de Sakura, Card Captor y Ramos Medio o el tema del doblaje, porque dicen que los doblajes son bajados de internet, son los famosos doblajes enlatados, que le decimos nosotros, que se escucha feo. Y bueno, yo tengo, o sea, de VHS, ¿no? Tengo el verdadero, el de Cloverway, grabado del Cartoon Network en aquella época, 2001. Pero, o sea, para capturar episodio tras episodio también es un desgaste físico, físico de tiempo y también tecnológico, porque gastás las videos, la computadora, terminás cagando a palo a todos los equipos. Y por eso siempre, yo en el caso cuando recupero estas cosas, siempre lo hago a mi tiempo, a mi manera. Lo hice con Virtua Fighter, pero Virtua Fighter fue algo más personal, ¿me entendés? Fue rescatar el doblaje. Y dicho y hecho, fíjate cómo será la paradoja comercial que decía que cuando yo conseguí ese material, el doblaje latino, me acuerdo que yo lo subí a YouTube y TMS me lo bloqueaba. Entonces, estuve averiguando y TMS afirmaba tener perdidas esas cintas, ese material. Todo el Virtua Fight y otras series más. Y pasó un año y lo subió en Amazon Prime. Y no era que lo tenían perdido. O sea, ahí te das cuenta que es como todo como... Claro, mira, en la retromuestras. Sí, sí, yo estaba recaliente, fuera del tema, ¿no? Pero estaba recaliente ese. Aparte te habías re mirado en ese proyecto, tipo, habías conseguido hasta el doblají, tipo hecho hasta doblajes y conseguiste al artista que hizo el opening. Sí, sí, incluso los opening hicimos los dos openings, los tres endings, quedaron hermosos, todo, y TMS lo mandó en Amazon Prime, así tal cual como estaba. Incluso conseguimos la versión, digamos, en Blu-ray o una calidad excelente en 1080 4K full caca, japonesa, y la que pasa en Amazon Prime es un 720 muy ahí pixelado, te das cuenta. sí, sí, No digo. estoy haciendo chivo de lo que hago y consigo, pero bueno. No, digo, pero es importante, digo, como para cerrar con esto que estamos hablando, el tema de eso, que estas empresas, que verdad, tienen el copyright, tienen los derechos, porque fueron los que al principio pusieron la guita para con estos autores y todas estas cuestiones, pero lo que le pasó mucho a estas empresas es que vos decís, están con esa serie y mañana la del moda es otra serie y van con la nueva serie y después con la nueva serie y pasaron 20 años y yo que sé cuál era la serie de hace 20 años para estas empresas, no les calienta. Y te das No, cuenta de si no eso. lo peor. Si no Igual lo esto peor. nos sirve Fede para abrir los ojos para dentro de 20 años. Más que nada el viejaje como nosotros. Yo, por ejemplo, tengo todos los archivitos, todos ya catalogados, separados, todo en un disco rígido, lo tengo grabado en DVD, cosa de no perderlo.
cada tanto lo voy pasando los formatos nuevos que van saliendo, de calidad, ¿viste? Y le voy metiendo pila a eso, pero tampoco me da para todo, ¿viste? Y hay mucho, o sea, hay muchísimo material donde... No, creo que eso tiene que ver con tal vez con internet, ¿cierto? Cuando hoy en día que se hizo eso popular, ya hace un par de décadas y todos tenemos internet y todos lo podemos conseguir de manera de streaming y eso, a veces la gente se olvida de lo del tema de lo que vos estás viendo en streaming, ¿cierto? Está alojado en algún lugar. Y si esa persona agarra, deja de alojarlo ahí, lo perdiste. Eso o la empresa. Sí, Estamos fue muy... lo que le pasó a un amigo mío que tipo él tenía todos los VHS de Power Rangers y dijo, ¿para qué lo voy a tener? Le voy a ver si lo regalo. Cuando se enteró que Netflix lo sacaba Power Claro, Ranger se estaba sacando, y fue tipo, no, menos mal que no tiré esto. es que hoy en día con ¿No? los servicios de streaming pasa eso. Todas las empresas pagan por los derechos y esa emisión la tienen por un tiempo limitado. Y entonces vos decís, lo que vos estás viendo, y después internet, ¿cierto? Estas empresas no saben lo que va a hacer y ya, vos decís, ya tienen un prontuario bastante nefasto algunas de estas empresas con la conservación. Si el día de mañana no les cierran los números, esas cosas no las ves más, como hace Disney, que el monopolio del ratón, tienen un montón de series viejas que vos decís, no existen, ¿cierto? Para ellos, si solamente existiría Disney Plus, hay un montón de material de ellos mismos que deciden no pasarlo por el motivo que sea. ¿Y ahí qué carajo hace? Sí, pero igual Fede se piratea, ¿eh? En Netflix se piratea todo, en Amazon Prime también. Hay gente que baja series de ahí cuando supuestamente no se puede o no se debe y lo hacen. Pero porque es temporal, o sea, te suben una serie por determinados meses, si vos la perdés no la ves más, es como dijiste, vos no la ves más. Entonces lo que Sí, hacen la piratean y ahí está el registro de internet. para Obviamente borrar. siempre por debajo de la... Sí, por eso. Por un lado, son dos cosas. Por un lado, la minoría tal vez piensa en una cuestión de conservación, y después hay un montón de gente, niños rata, que es para piratear porque no quieren pagar nada, que es la cultura de no valora el esfuerzo de Vamos a nada, robar. que es medio complicado eso, también, ¿cierto? Pero bueno, digo, Pero para ordenarnos, digo, podríamos organizarnos con el tema de la charla, digo, Sarino, digo, si querés arrancar con este repaso cronológico, no sé con qué década querés arrancar y cómo vamos a empezar a hablar de series con Ah, nombre pará, y ¿todavía no apellido. arrancamos? estamos arrancando. No, por eso, Fue como un preludio. por eso Pará. hicimos toda una introducción, algunas características de lo que tiene que ver con las series, la conservación y todas esas cuestiones, pero ahora vamos a hacer un repaso cronológico y vamos a hablar de series, ¿cierto? Porque recién fue bastante generalizado, hablamos de muy poca, y ahora Sarino tiene una lista bastante grande y vamos a empezar a nombrar esos títulos que vos decís, me acuerdo cuando era chico que miraba esta poronga, y hoy en día No existe. no la puedo ver. Si la quiero volver a ver, solamente están en mis recuerdos, y mis recuerdos no son los mejores, o me acuerdo la versión porno de esa serie, pero todavía no recuerdo la versión original. Que también es eso, ¿viste? A veces la memoria nos falla y nos traiciona. Así que, Sarino, Sí, bueno, yo de mi parte, porque esto es muy personal, así que ustedes vayan de series que yo te estoy tirando. Si ustedes no se acuerda de otra más paralelamente a esa época, tiren el dato porque yo soy muy puntual con series que yo viví, o sea, no todas en general. Igual vi que pedí un poco, pero bueno, si quieren por ahí tirar series de esa época que se acuerdan, viene fantástico, así que bueno. Yo arranco con fin de los 80, yo nací en el 85, así que soy un pibito todavía. Pero fin de los 80 me acuerdo que yo empecé a ver, lo primero que vi en la tele fue Grendizer, fue un dibujito que bueno, fue justamente un anime, que fue Grendizer, y terminado de eso, José Miguel, pero estoy hablando de Cablín, Cablín ese canal que nació ya en el 81, y bueno, yo en el 89 pusieron el cable y ya estaba recontra cebada con los dibujitos. Y justamente Grendizer, el heredero de Mazinger, es un anime que si bien se encuentra pseudo perdido, porque lo que es el video, o sea, la serie aún se encuentra muy ahí perdida, pero se encuentra, lo que está perdido es el doblaje, que mucha gente incluso lo trata de catalogar en tres tipos, porque el doblaje tenés, en esa época habían tres. Tenías o el argentino, que eran series que no llegaban de México o nada, digamos, venían directamente acá y habían estudios under que le metían el doblaje argentino. Después estaba el estudio más clásico, que era el de Los Ángeles, que le dicen el angelino, en donde transcurrían mucho tipo de doblador, que era de toda Latinoamérica. Por eso es que por ahí había uno que tenía como
una tonada mexicana y otro una tonada venezolana, así. Convivían toda Uruguayo Latinoamérica en metido ese. ahí, así que hay Sí, uruguayos, así que sé lo que es. es el famoso Angelino, el estudio de Los Ángeles, el Angelino. Y después se tenía el clásico mexicano, el Little Track y toda la movida que casi siempre las series de todo y pasaban por ahí. Entonces, esta Grendizer, yo estoy un 100% seguro que el doblaje es argentino. Pero seguro, porque me acuerdo que hasta el Che se escuchaba ahí. Bueno, esa serie hoy en día es inconseguible. Yo la estoy buscando. Creo que los árabes tienen una obsesión con la serie de mechas, que más adelante fuéramos un especial de mechas. Sí, se vienen los robotitos que son Entonces, tan ahí, populares, ¿cierto? ¿Quién no vio alguna serie donde había chaboncitos que se subían a unos robotitos que se hacía un robot más grande y peleaba contra monstruos? próximamente, y anteriormente uno de los Power Rangers, vamos a hacer, así que ojo. Ah, también de Power Rangers, sí, sí, de los llamados Super Sentai y Ya. toda esa falopa que seguramente en los 90 alguien lo vio y arrancó de una manera y vos decís, continúa hasta el presente. Vos decís, ¿cómo hace para robar como para tantos años? Incluso hasta, creo que Casi está la van, versión ya porno. van 30 años afanando. Sí, me la debo, me debo la peli porno, que creo que está la parodia erótica, pero bueno, me parece que para el La tengo en especial la VHS, vamos a ver. te la digitalizo en VHS para vos. Sí, 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 por eso. Así que recuerden que dentro de poco hacen el especial de Power Rangers, que incluso va a tener la reseña de la parodia erótica porno a manos de Sarino. Yo me comprometo a verla. Me comprometo Bien. a verla para ese día. Sí, 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 por una Yo voy a cuestión. hacer el esfuerzo y también la voy a mirar. Bien, esa es la actitud, así los quiero. Así que bueno, nos comprometemos públicamente acá que Bueno, todos las vamos a ver. volviendo. Bueno, Ronnie también se suma, bien ahí, la vemos todos entonces. Vamos. Sí, bueno, continúo. Bueno, en esa época era muy, muy full el tema de los robots gigantes. Hace poquito conseguí un VHS de Iron Man 28, otra serie de esa época, los 70, 80. También me decían, loco, digitaliza eso, pues son 3 episodios de un VHS, pero para lo que es hoy que está perdido, a la gente le encanta. Incluso creo que Iron Man 28 también tiene un doblaje argentino, porque lo poquito que escuché, que la cinta está muy dañada, pero bueno. El laburo que yo hago es chupar el audio y después busco la serie en HD o en mejor calidad y le hago una sincronización. Así, ese es mi laburo, eso es lo que más me encanta, porque es algo hermoso cuando uno lo ve así bien, bien lindo, porque el VHS obviamente el analógico es más distinto, un 480, una calidad media pedorra. Y bueno, Grendizer fue una de las series, para mí la primera serie perdida que yo la catalogo en esto. No sé si alguno se recuerda de esa época, ¿no? Son todos más pibes ustedes, pero No. No, esto es para viejo. bueno, sí. Bueno, y también en esa época estaba José Miel, otro dibujito, un anime, la abejita Hatch, acá le decían José Miel, también La recontra abejita Hatch. perdida, también los árabes tienen ese material en video, el doblaje está perdido totalmente, hay un pibe en uno de los blogs, porque eso es otro tema, blogs y foros de rescate de cosas, también está muy, muy hoy en día metido en internet, ahí donde yo frecuento mucho, y también hay un pibe que encontró, creo que es de Ecuador, logró encontrar VHS perdidos en la basura, con cosas grabadas ahí en Ecuador exactamente, le chupó el audio y los pasó en formato digital con, obviamente los limpian, los masterizan, se escucha más o menos, es un VHS y al limpiarlo queda medio latoso, pero lo sincronizó con la serie en HD, en buena calidad, incluso hay partes que están perdidas dentro del mismo episodio que el tipo le dejó el japonés y le puso abajo el subtítulo. Está buenísimo eso, porque vos lo vas viendo y bueno, se entiende, ¿me entendés? Está perdida, se va entendiendo. Y también, eso en el parte de anime, también hubo otra serie más norteamericana que también en esa época. Denver el dinosaurio estaba perdida, hace poquito la encontré. Woodhead, que es el extraterrestre, también estaba perdida, que hace poquito todavía están apareciendo como un revival, lo que pasó con Virtua Fighter y toda la serie de TMS, que la empezaron, parece que la sacan de abajo de la manga y dicen, mirá, encontramos esto, vamos a lucrar, y la suben a las plataformas y empiezan a generar sus ingresos, ¿no? Bien, Diego, te paro con un segundo. Cuando estaba hablando, por Sí. ejemplo, esto lo de que tiene que ver con Amazon y estas cuestiones, por lo general estas empresas cuando la están remasterizando, algunas de estas giladas, no lo dicen, ¿cierto? Como en algún momento Pará, anuncian te corto yo, no la remasterizan, mandan el master como están nomás. como lo encontrás. Claro, pero puede ser, pero en el proceso, como diciendo, ¿sabes qué? Hace 10 años que esto no está en ningún lado.
estamos trabajando, no es que te avisan como si, che, estamos trabajando en esto, en un año sale, no, en algún momento sale como diciendo, mañana puede salir, no sé, cualquiera de estas series perdidas, porque es así, las empresas, creo Para yo, mí estoy ¿cierto? segura que se sientan a mirar. Para mí estoy segura que se sientan a mirar en YouTube. Ven que una serie pega y ahí tiran los Cosa que episodios. yo pensaba que eso habían hecho cuando, a ver, no es Ah, para es ser buena esa. agrandado, pero cuando yo empecé a subir cosas de Virtua Fighter, capítulos completos en latino, al toque me lo empezaron a bloquear y dije, ¿por qué me lo bloqueaba? Encima TMS me mandaba strike. Yo dije, pará. O sea, si estás perdido, valorá esto, ¿no? Y al toque, al año lo empezaron a subir todo de vuelta. O sea, vieron como que había una... Puedo decir que los videos de reacción de algunos youtubers populares influyen en esto, como diciendo, oh, che, mirá, tal youtuber está haciendo reacción de esta serie. Me parece que, Bueno, yo no soy youtuber. mirá, fija, pero has hecho video reacciones. O ya lo Nah, bajaste. reseñas, no, ha hecho reseñas revistas. Que dice. ¿Video reacción también o los bajaste los videos? Yo me acuerdo de haberlos visto. Había uno que sí que me ¿viste? quejé justamente por esto, por Virtua Fighter y TMS, que me ¿Viste? metió strike. ¿Y lo tenés o lo bajaste? Creo que están todavía dando vuelta, lo puse en privado porque me da vergüenza después con el tiempo que uno revisa. Entonces digo, ¿por qué dije esto? Ahí lo busco. No, pero yo creo que es más bien, para mí se deben de tener un tipo sentado mirando las series y cuando ve que una la empiezan a subir es, esta puede pegar. Voy a buscarlo Sí, más. y Sí, es más, sí, y no estudia el solamente que dicen mercado. que puede pegar, te denuncian, te mandan un strike por hijo. O sea, no sé por qué hacen eso. Pero es para generar ese vacío, porque vos cuando tenés una serie, lo que vos tenés que hacer un par de meses, un año antes, es generar ese vacío, como diciéndole, tenés que generar ese hype a la gente, decir, fíjense que esto está perdido, no lo podés ver en ningún lugar, acá está. Que lo han hecho con otras series y con otras cuestiones, cuando reestrenan algo. Viste que por lo general hacen esa publicidad, como diciendo, ay, gracias a nosotros, ahora podés volver a ver esto que no lo podías ver en ningún Igual lugar. yo se las mandé a guardar porque yo a Virtua Fighter la edité, le arreglé los openings y toda la bola. La hice perfecta. La versión definitiva, estaba obviamente con audio en VHS, ¿no? La calidad VHS, pero limpita. Y la subí, la compartí en blog, fuego, todo gratis, sin nada a cambio, ¿me entendés? Y eso, ahí tenés, TMS, denuncialo. Bien. Volviendo a la charla, digo, ¿con cuál estábamos? Sí, ¿Dónde bueno. estábamos hablando de José de Miel. los robots. Bien. No, José Miel, la abejita. José Miel, ¿no tiene nada que ver con A la Coco? abejita Hodge en Hot Fox Kids. No, Yo la vi. José. No, Acá la que la vos viste en pasaron Fox mucho esa Kids, serie. la que vos viste en Fox, porque tiene 3 series. La que pasaron en Fox Kids, Rona, fue la segunda. La que pasó Cablin al principio, a fines de los 80 y principios de los 90, era la primera, la de los 70. La de los 80, La del 89 acá la la pasó pasaron Fox 2 Kids. veces, a falta de una. La pasaron en Sí, Canal sí. Y 4 después hay y otra la más que. pasaron. Sí. Hay otra, una tercera, que es una película donde ya José Miel, no sabe si es José Miel o José Mamiela, pero es más así dibujado. José, Es muy ¿cuántos más para las miela? nuevas. Es que no sabes si es. Porque José Miel en la serie es un nene. Acá no sabes si es nene o nena. En la última. Josefa Miel. ¿No? Me parece la película. Bueno, pero Voy ya a cambiar el para nombre mí- del usuario, te digo, La Pepa Miel. O a la Josefa les dicen Pepa. Bueno, y Perdón. otro de los animes que me generaron tanto hype y tanta tristeza, porque yo tenía sentimiento cuando tenía 5 o 6 años. ¿Qué pasó Es con esos Corazón. sentimientos? No, aún están, pero más opacados. Otra serie que ¿Qué bueno, señorita te justamente los habrá está Corazón, robado? el diario de un niño. No, ninguno, no. La vida me golpeó y me hizo así. Bueno, Corazón, el diario de un niño es un anime de Nippon Animation. Nippon Animation hacía todo eso, animar lo que es el tema de series basadas en cuentos clásicos. Así que lo que llegaban a cuentagotas, ¿no? Por ejemplo, Heidi, Marco, ¿qué otra más? Estaba Mujercita, de Nippon Animation, y bueno, llegó La novicia rebelde, y bueno, esta era Corazón de un niño que a mí me encantaba. No, un esa libro, me basado en un suena. libro del mundo de Mises. También el doblaje es mexicano. Creo mexicano-venezolano. Se busca a dos manos la serie, no está, la están subiendo hace creo que un año. En YouTube, así que bueno, de a poquito, sí que es un adelanto. Igual nos metemos de lleno en los 90, pero antes, bueno, Rona se tiene que ir, así que bueno, si te querés Bueno, despedir. gente, ha sido todo por hoy.
Lamentablemente es un tema que me gusta bastante, como se habrán dado cuenta, pero bueno, la dejo para la próxima. Nos vemos, Ronit. Suerte, Beso. saludos para Ronit, Uruguay. suerte. Dale, chau, chau. Adiós. Bueno, no sé si alguno quiere cerrar algo de los 80, fines de los 80 o alguna serie. Martí, Manija, ¿recuerdan alguna serie de los 80 para decir, bueno, esta la miraba y ahora no la puedo encontrar? No, soy muy joven, ¿no? Eso de salir joven, ¿qué me gusta, boludo? No, eso son cosas de viejos como Sarina. Eso es verdad. Ah, Bien, no tengo entonces, 35 años, pero bueno. ¿qué vas a tener 35? Bien, entonces, después de haber hecho este repaso por los 60, 70, incluso 80, vamos a entrar en los 90, donde donde la mayoría de la gente empieza a conocer esto y es más popular, ¿cierto? Donde incluso gente que no había ni nacido o que tiene menos de 30 años recuerda los 90. No me Sarino, pregunté, Fede, ¿qué tienen los 90? No es porque sea mi década la que viví del 90 al 99, porque la que más amo todo, pero no sé qué tienen que todos se obsesionan con los 90. Porque, no sé, tuvo el formato de conservación que fue el VHS en su pleno apogeo, las mejores series, y eso que nos llegaban a cuentagotas, Pero bueno, para arrancar, principios de los 90, Cablín ahí, full caca. ¿cómo El full cartón lo voy caca? a Tenía un montón publicitar. de series buenas, no seas hijo de puta. Full caca, digo yo que estaba full, digamos, Ah, full yo estaba buenas. diciendo que Eso no me quiero decir acuerdo. yo, full caca. Está bien. No. Igual, ojo, tuvo su porongueada en esa época. Pero no era Como full caca, cualquiera, buena marca. decime un canal que no la tenga. Y sí, pero vos sabés que el Cablín estaba compartiendo señal con Big Channel, que también hacía en el 1990, pero Big Channel se limitaba en anime a pasar los mismos enlatados que Cablín. Cablín era BCC y Pramer, que tenía como un convenio con BCC, viste que ahí era todo negocio. Manejaba Big Channel. Entonces, que también después más tarde crearía Magic Kids. Pero lo que hacía era, bueno, serie que ya se pasó en Cablín, estaba re quemada en Cablín, venga para el Big, y así, ¿me entendés? Como que pagaban un solo derecho, pero lo pasaban los dos canales. Entonces tramoyadas en la Bien Argentina. O bueno, Exactamente. según Ronnie, seguramente inventado en Uruguay, pero bueno. Yo quiero hacer un principal hincapié al principio de los 90, gracias al Cablín, la oleada del anime a mansalva que nos trajeron de la mano de Saban. Que acá, qué lástima se fue Ronnie, porque Ronnie ama Saban. Sí, Bueno, pero el anime que nos traía Saban era de la Tatsunoko. Aparte, Tatsunoko Production era un estudio, aún sigue estando, pero es como una subsidiaria. Es el estudio que más amo yo de esa época, de donde nació Meteoro, nacieron grandes clásicos de la Tatsunoko, ¿no? Fuerza G también. Y venía esa camada del anime que compraba Saban para pasarlo a Norteamérica. Y en base a lo que era la emisión norteamericana, hacían el doblaje para Latinoamérica. A diferente ya a mediados de los 90 que Toei cerraba, digamos, con Intertrack directamente y les revisaba el doblaje todo. No, acá había un puente que era Saban y toqueteaba. Y Cablín llegó, bueno, a pasar prácticamente todo el anime que pasó, que nos trajo, que emitió Saban. No sé si venían en pack, los vendían en pack, no sé cómo era la movida, pero bueno. Uno de los más recordados, Los Gatos Samuráis, que muy pocos se acuerdan, pero es una de las series más, que fue la primera serie que yo busqué en esta época, ya en esta era de recuperar doblajes o series, y la logré encontrar también en los foros. El audio es en VHS, es latino, pero bueno, esa serie, igual que con Inchan más tarde, tenían mucho chiste, mucha jerga mexicana, que había chistes que podéis, no sé, particularmente los mexicanos los entendían. Yo había chistes que no entendían, viste, que era por juegos de palabras. Pero bueno, una serie que es hermosa. Después también venía mucha la serie que más tarde pasaría en Univisión, como Poli Rockero. Esa serie está perdida, boludo, que es Urashima en el original. También era Tatsunoko. Y Poli Rockero, acá se pasó, bueno, con doblaje, creo que mexicano. Yo no sé, creo que traducían, doblaban, perdón, en México, toda esa serie de Saban. Poli Rockero, Bob Embotellado, que también es como una mascotita en Japón. Bob Embotellado también tuvo como un remaster más adelante y tuvo un redoblaje nuevo, pero el verdadero
no se encuentra. El único que tiene un pedacito grabado que yo era fanático, lo grabé yo lo subí a YouTube. Y estaban todos enloquecidos con esa voz de. No sé, Fede, ¿querés decir algo? Perdón, yo estoy hablando, ni sé si están hablando, ¿no? No, no, te estamos escuchando, ¿no? Lo que yo estaba pensando que hablábamos de Kowloon, sí, de toda esa serie yo me acuerdo haber consumido demasiado, como me acuerdo de Fuerza G y todas esas, que eran como, claro, no sabía que eran de Saban, que siempre, bueno, la crítica que siempre se le hacía, ¿no? El tema de la censura, ¿cierto? Cómo les gustaba recortar y estupidizar los diálogos, ¿cierto? Me parece que esa es la característica más importante que Otro tiene. punto fuerte de Saban, Fede, que es una poronga en realidad, el tema de las reversiones que hacían en Opening Ending, que era todo instrumental, pero eran pegadizas, no sé qué tenían, Fede, te juro que no sé qué tenían, pero eran pegadizas, boludo. Tal vez la época, ¿cierto? Tal vez la música de la época, como diciendo, bueno, esta era la música de... Sí, sí, aparte usaban mucho sintetizador, todo que se remientaba, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, otra serie que es Jace y los Guerreros Rodantes, también una serie perdida, que es norteamericana, también tenía una música, el que en realidad hacía todo eso era Yuki Levy, que era la parte musical dentro de Saban. Saban ponía la guitarra, la tarasca para doblar, toda esa movida, pero Yuki Levy les componía directamente, que fue el creador de la canción de Go Go Power Ranger, bueno, ese fue Yuki Levy. Más adelante se viene, Sí, se viene el especial de Power Ranger y también vamos a hablar de eso, de ese mítico opening, y cierto, más que nada esa guitarra y esa música que te la relevantaba, arrancabas el capítulo bien arriba y después aparecían los pelotudos de Bull y Skull, esos dos, y se te iba todo el hype a la mierda. Ay, 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 Sordon. Bueno, Yuki Levy le componía la música para las producciones de Saban, los animes. Y una lástima, porque en realidad uno ya después más a fines de 90 venía todo, digamos, doblado, fiel, pero bueno. Otro es Nuzles, que es el Sandy y sus koalas, que también eran unos koalitas que son todas series de los 80 que eran hermosas, también está perdido. Lo único que se consigue todo el material en VHS. Y ya después pasaríamos lo que es Big Channel, que no tiene mucha, no sé si decir series, tuvo una movida de series norteamericanas perdida el Big Channel. Que si bien nació en los 90, recién ya en el 92 empezó a traer series de Warner Bros. Como por ejemplo los dibujitos. Que yo digo que tuvo una oleada fuerte, y creo que el impulso más grande fue Tiny Toons, que fue como un revival de lo que es Looney Tunes de los 80, más noventero. Tiny Toons siguió Animaniacs, siguió Fenomenoide, siguió Pinky Cerebro, siguió la serie animada de Batman. Qué icónico, no sé si Fede vos te acordás, eso sí, te tenés. No, todo eso lo consumí, todo lo que tenía que ver con los Tiny Toon, todo eso, y después bueno, la serie animada de los 90 de Batman. Sí, era como Hay un gente momento... que ¿Qué? hay gente que recuperó, o sea, tiene los archivos guardados en latino y se compraron los DVD norteamericanos, full mierda, full 4K, HD, toda la bola, y le metían los doblajes encima, y eso está todo en descarga, boludo, o sea, vos te digo, para eso sí ayuda a internet, pero a veces se pone la gorra y te censura, te empieza, no sé si censurar, no es por los copyrights que te caen. Es un algoritmo, ¿cierto? Un bot, un programa que ellos tienen que como diciendo, hacen saltar todo. Y sí, pero o sea, lo único que les interesa a ellos es la guita, que voy a decir, lo podemos tener un programa especial, podríamos hacer sobre el tema de los derechos de una obra, a quién le corresponden. Y si vos tenés esos derechos, creo que tendrías que tener obligaciones. Porque tu derecho no puede ser que vos tengas el derecho de tal cosa que porque en algún momento pusiste plata y ya está. Me parece que tu obligación tendría que ser conservar ese material y poder distribuirlo y que la gente lo pueda consumir, porque si no es como cualquier cosa, porque a veces la gente Bueno, se olvida de eso, me parece. yo, por ejemplo, digo, a ver, yo no estoy en contra de los derechos, porque está fantástico. Hay derechos, copyright, está bien. Pero, por ejemplo, sacalo de internet, meté strike, meté copyright, pero editalo. No te lo guardes, no lo dejes perder, ¿me entendés? Claro, sí, por eso tendrás que tener obligaciones como empresa, como diciendo, ¿sabes qué? ¿Vos querés lucrar con esto? Bueno, me parece que esto es un bien cultural, lo tenés que compartir también, lo tenés que comercializar, pero no puede ser que no esté. O que me des una versión Exactamente. rechota y como diciendo, ¿sabes qué? O por ejemplo, no sé, mirá si pensamos en Dragon Ball y Dragon Ball Kai. Mirá si los de Toei dicen, ¿sabes qué? A partir de este momento lo único que se comercializa, que es lo que pasaba, por ejemplo, en Cartoon Network, era Dragon Ball Z Kai. La versión anterior, que es mejor, al carajo. ¿Y qué haces ahí?
Porque así la No, empresa, no tendría que ser así, pero bueno. pero la empresa oficial decide que esa versión, y que ha pasado con un montón de series, un montón de anime, me acuerdo hace un par de años que había pasado con Buffy la casa vampiro, que eso había pasado con otras series yankee que fue cuando cambiaron el formato, cuando las remasterizaron. En muchas de estas series el tema del formato, lo del ancho de pantalla era distinto, no lo habían grabado, viste, como en 16:9 como hoy en día. Entonces cuando los remasterizaban y eso, los cortaban o los hacían más anchos y eso, y cuando vos veías las versiones A, no eran mejores que las versiones anteriores. Y las versiones anteriores más vale que ellos la dejan de mostrar porque quieren vender la nueva. Entonces, pues, si para el fanático, para el consumidor, al final no está viendo lo mejor. ¿Y qué hacemos en ese caso? Me acuerdo que eso pasó en los Expedientes Secretos X, cuando lo empezó a pasar Netflix. Estaba en mucho HD, mucha bola, pero era, para mí era peor. Tenía esas franjas negras abajo y arriba y no Claro. quedaba. Sí, sí, no, pero por eso, pero hay videos de, por ejemplo, de la de Buffy, la Casa Vampiro, lo que habían hecho es, como lo tuvieron que ensanchar, tienen que agarrar los máster, la edición original, que vos decís, cuando lo graban, se graba mucho más ancho y después se recortaba para los teles de ese momento. Entonces, cuando hacían eso, como estaban recortados para esos teles, la franja de lo que sí estaban grabando, pero después lo sacaban, eran cosas que ellos no le daban bola. Entonces, por ejemplo, en Buffy veías que en esta nueva versión, que era más ancha y estirada, cómo aparecían micrófonos o gente del estudio, sonidistas y eso, en los márgenes. Que vos decís, cuando lo pasaban. Mirá, te saltaban todos los mocos. Mirá. Sí, fíjate que No sabía. lo de Buffy, y por ejemplo, con otra serie de HBO que se llama The Wire, pasó exactamente lo mismo. Estaba filmado en 4:3, pero en realidad el máster es más ancho. Entonces los bordes, ellos no le dan bola y queda un montón de gente y eso. Y cuando lo subieron, los chabones no se dieron cuenta de eso, no le prestaron bola, y vos lo mirabas, y por ejemplo en la de Buffy hay una escena que es así. Empieza la cámara, está mostrando todos los personajes y se ve que a la derecha o a la izquierda hay un sonidista. Y el encuadre. Jugando un pucho ahí. Claro, y vos decís, y ahí incluso esa empresa está atentando contra la visión del director y el guionista, porque el que está filmando eso, lo que lo está grabando, su encuadre es ese. Cuando vos lo ensanchás, eso el chabón no lo tenía pensado, pero bueno, porque, incluso con los Simpsons, creo, ¿se acuerdan con los Simpsons cuando agarraron y también lo subieron a plataformas de streaming, que les pasó también algo parecido? Que las primeras temporadas no estaban en esa calidad, entonces no sé cómo es acá, creo que en alguna serie incluso lo estiraban para llegar a ocupar toda la pantalla, la 16:9, y quedaba de esa manera. Y es el puente de formato. Porque, por ejemplo, vos fíjate que de los Simpsons, yo no sé, yo no conozco, no soy consumidor de los Simpsons, pero creo que las primeras temporadas no se consigue absolutamente nada. No, Y lo poco que hay es en VHS. Y no sé, yo sé que los VHS vienen también en el formato que se pasaba en esa época. Por eso hay mucha gente que prefiere la captura en VHS y no la sincronización, por ejemplo. Por la calidad, digamos, por el tamaño. Yo no sé cómo, tiene un nombre, no sé, creo que es el tamaño de pantalla. sí, sí, el formato que antes eran como los televisores cuadrados, que el formato era 4:3 y ahora es 16:9, que es como las pantallas estas que son como más parecidas al cine, que es más ancho y como más chata. Cuando vos cambiás ese formato, que antes eran como más cuadrados y hoy en día es más chato, tenés todo ese espacio a los costados. Y lo que hacían antes, incluso las primeras veces cuando cambiaron de formato, lo que hacían directamente, que es lo que decís vos, le ponían una franja arriba y una franja abajo, y lo que hacían era que recortaban la imagen, porque no era que esa imagen como la ajustaban. Directamente, incluso hay imágenes comparativas de series, que cuando en eso te muestran cómo era la versión original y la versión con el 16:9, y ves que están cortados. Los personajes, no sé si en un primer plano le falta un pedazo de la cabeza. ¿Por qué? Porque tenés una franja que no corresponde. Igual a mí, vale aclarar que a mí me gustan las dos, ¿eh? Los dos tipos de forma, o sea, el encuadre. Me gusta tanto el viejo como el nuevo. En un gusto personal me gusta un poquito más el viejo, pero por la vivencia, ¿no? Por la cantidad de material que consumí en esa época. Distinto a lo que es ahora, ¿viste? Yo ya ahora no consumo mucho material. Claro. No, pero bueno, acá digo, como para cerrar con esta idea, estas son polémicas que tiene el tema de las remasterizaciones, y lo del tema, una vez más, estas empresas tal vez están pensando demasiado en la plata y volver a vender una serie,
y no están pensando o no son fanáticos, che, vamos a tratar de brindarle la mejor versión a la gente. Y Pero medio, hasta se contradicen porque ni siquiera tendrían que darte de baja, simplemente si vos subís algo a YouTube, no lo tendrían que dar de baja. Directamente, si vos lo monetizás, que una ganancia pase para ellos y la otra para el que lo subió y listo, todos contentos. Es que a mí ni siquiera me interesa eso, ¿eh? Yo prefiero que mil veces que se Pero, monetice a los creadores. pero Porque sería me gusta, preferible eso. ¿entendés? Me gusta que se vea el contenido. Che, ¿en qué estamos pinchando, no? Yo me perdí. sí, estábamos Sí, hablando, sí, nos vemos ahí por les voy a acá. compartir fuerte al chat para que lo mirá puedan eso. ver. Y hay un montón de esos ejemplos que les estoy diciendo, bueno, los estoy compartiendo a mis compañeros. El cambio de formato, ¿cierto? Fíjense lo que hacen. Que les ponen una franja arriba negra y una franja arriba abajo también negra. Y entonces lo que hace es cortás una parte de la pantalla. No es que la achicas esa pantalla, porque si vos la achicas, no la podés estirar bien y se deforma. Para no deformarla, directamente cortás. Entonces vos lo que estás viendo es algo que está cortado. Encima le cortan el rostro a Buffy, que era re lindo. Y el último ejemplo que les voy a mostrar, que es el sonidista que les decía hoy. Fíjense en eso. Que bueno, después vamos a ver si podemos subir esas imágenes para que lo puedan ver en la página de Instagram. Los ejemplos que les doy, que me parecen súper importantes, más que nada para no caer en la gilada del presente, que mucha gente joven o no tanto, dicen que como lo HD es mejor, que lo anterior se veía feo y lo que sea. Hay veces que estas remasterizaciones, como nos demostró Dragon Ball Z Kai, a veces no son mejores, ¿cierto? Que te pongan un cosito HD, hay veces que no es mejor. Se nota los bordes, boludo, mirá todo. Sí, sí. Bueno, esto lo va a tener que subir Fede después. ¿Para qué? ¿En qué me quedé? Big Channel, sí, Big Channel. Estábamos con Estoy Big. re perdido. Sí, sí, bueno, también hubieron series de esa época, norteamericanas, como Los Vaqueros de Moon Mesa, una serie que me encanta. Yo tengo los juguetes de esa época. Yo tenía Que yo también, tenía hace los poco, yo no muñecos. sé si. Yo tengo uno, sí, yo tengo ¿cómo era? Colorado Kid se llama. ¿Podremos hacer un especial que se llame Todos los clones de las Tortugas Ninja? Porque sería así o no. ¿Cuál sería la serie original que después salió esta? Street Sharks, los motorratones de Marte. Motorratones, sí, ¿qué más? Había ¿Cuántas? otro que se llamaban los Skeleton Warriors, los esqueletos guerreros, que eran todos zombies. Ese también lo veía. Ese también lo veía. Las cruzadas tóxicas. Pero bueno, por eso, me parece que la original sería las Tortugas Ninja y después hicieron todas estas Fue la series primera. que eran las de Street Shark eran iguales, ¿cierto? Que eran tiburones antropomórficos, ratones O los antropomórficos, galácticos. halcones galácticos también. O halcones Las galácticos. No, torres. era otra cosa, que no era galáctico. Halcones galácticos para mí le roban a Fuerza G. El otro día justo estaba viendo el opening de Fuerza G, que hacía un montón que no lo veía. Digo, che, pero estos son los halcones galácticos, son unos hijos de puta. Sí. Pero bueno, Lo los yankees compensaste. robando. Todo bien. Que, bueno, pará, los vaqueros de Mumbresa hace poco se pasó, no sé si fue Paca Paca o no me ven canales de así, digamos, medios under del tipo públicos, de la TV pública, eso para chicos, para ¿Puede ser familias. que lo pasaron? Creo que la Paca Paca, sí, con los vaqueros de Mumbresa lo pasaron hace poco porque están incluso grabados de ahí, digital, en formato digital y lo subieron en los foros, pero no me acuerdo el nombre del canal, no me acuerdo, posta, no me acuerdo. Y yo como no tengo hijos, como que todas esas cosas estoy como medio perdido. No sé si era Paca Paca o uno de esos canales medios raros, ¿viste? Que también son, digamos así, del gobierno, o sea, de TV pública, son todo de la mano. Aprovechar para pegarle al gobierno, qué gorilón que son. Y. ¿Qué fue que eso? Perdón. Está haciendo fotos, Fede, y me estoy diciendo que. Sí, Voy a analizar le una estoy acá, mostrando de Buffy la Casa Vampiro, que la vamos a subir al Instagram, la remasterización, que incluso lo que están mostrando, como en el remaster, aparte que recortan la imagen, también le cambian el tono de los colores. Los colores los cambiaron y se el pierde. remaster parece más vieja. Fíjense, sí, y eso hay una explicación bastante interesante, que hay una nota que habla sobre eso, sobre cómo el tema de los colores los cambian y queda mal, ¿cierto? Porque el tema del color original, ¿cierto? Hay gente preparada para hacer eso y hay como una intencionalidad de por qué la serie se tiene que ver con eso. Esta nueva gente que hace esa remasterización, si no tenés gente especializada, cuando quieren restaurar algo,
le mandan, ¿cierto? No es agarrar Photoshop y mandar ahí así nomás todos valores preestablecidos y darle para adelante, si no te termina pasando. Ahora, yo me pregunto, si el original está perdido y ellos sí lo tienen, ¿por qué no editan el original y se dejan de tanta remasterización? Todo bien que quieran atraer público nuevo, que quieran, digamos, adaptarse a los nuevos formatos, pero me parece No, me queda feo. con esta serie lo que habían dicho, que era lo habían hecho por una cuestión de que las nuevas generaciones están acostumbradas con sus televisores 16:9, entonces como que no están acostumbradas a verla de esa manera y era como más lindo. Y después el tema de que volver a vender la serie con un HD, entonces otra manera de volver a vender algo como diciendo, fíjate, que va por ahí. Pero una lástima, porque la obra hay que dejarse tal cual como estaba. O sea, como se deja así siempre todas las obras. Yo no sé, lo mío pasa en el anime, pero lo mío pasó con Sailor Moon, lo mío pasó con Dragon Ball. Además, después tenés que ponerte a pensar si realmente las nuevas generaciones van a ver Buffy la Casa de Vampiros. Yo creo que más los fanáticos de la vieja escuela que vieron la serie en su momento van a ver la serie. Y ellos van a querer el formato clásico. Y Sí. porque van a criticar el nuevo siempre. Es lo que se está cuestionando ahora con la salida de la película, lo que sea que se esté por sacar de Slam Dunk, que hay que ver cómo impactará tanto al nuevo público como al viejo. O sea, ojo eso. Pero Sí. digamos que de este nuevo cambio de formato de remasterización y eso ya pasó en otro momento. ¿Se acuerdan cuando las empresas Yankee o otras empresas se habían puesto con el tema de las películas en blanco y negro que las coloreaban? Que había versiones a color de clásico en blanco y negro y la mayoría de esos colores eran una poronga porque no estaban, cuando lo habían hecho no Sí, habían lo peso. mismo que los documentales, todo eso. Yo me acuerdo de eso yo soy fanático recuerdo que la primera película de Night of the Living Dead, Sí, la de Romero del 68. La habían coloreado, sí, y los zombies parecían todos verdes. Sí, qué carajo. Creo que la colorearon. Después hay una remake de los 90 que es a color, que es una poronga. Porque... Sí, es del 90, es justamente 1990. A mí me encanta. Yo soy así, bueno, a mí me encanta todo lo que es de zombies. Por más que sea una poronga, a mí me gusta. Sí, bueno, pero tenés la original del 68 y es mejor. Entonces vos hiciste una versión como si... ¿Para qué? Sí. Muy bueno, encima viste que es como más actores medio pelo, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Qué le pasa a Martín? Se está delicado, pero... ¿Qué le pasó a Martín? No, sale Martín. No debe tener problema de conexión. Bien, entonces estábamos hablando de estos canales que nos dieron tantas alegrías. ¿Con cuál serie querés seguir? Yo, digamos, Esqueletos Guerreros también es una serie que también está perdida. Eso lo estuve buscando hace poco en un solo episodio encontrado en latino. Hay material en HD, pero digamos todo norteamericano, también adaptado así con remasters. Medio, ¿no? También pasó lo mismo con Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro es otra, también que lo pasaba Carlín. Es otra serie que no se encuentra el doblaje, está totalmente ahí perdido la deriva. Yo llegué a encontrar un episodio, también lo sincronicé y lo subí, grabado del Carlín. Todas esas son series que yo recuerdo, debe haber miles y miles, y estamos hablando solamente en Latinoamérica, que un nicho totalmente aparte de lo que son Norteamérica, Europa o Sí. Asia, que bueno, Japón es el gran... ¿Cómo te gusta hablar? No, te decía eso, que está bueno la aclaración que decís, bueno, sí, lo que estamos hablando nosotros, lo que podemos conocer por una cuestión de edad, de idioma y lo que sea, y como si en otros países y en otros mercados. Sí, encima es una ubicación, porque eso acá en Latinoamérica es otro mundo aparte. Por eso, imagínate. Y bueno, después ya saltamos al Magic Kids, la salida del Magic Kids en el 95, que primeramente pasaba puras series ya también reciclado del Big Channel. Espera. Sus cositas. ¿Vas a hablar mal del Magic? Jamás. ¿Del glorioso Magic Kid? Jamás. Pues te van a caer todo acá. Me cosería la boca hablando. Bien, por eso. Pues vamos a hablar críticamente sobre alguna serie de una empresa
que empezó pasando alguna serie, estarle un poco más dudosa de un público menos exquisito y como hay de todo, ¿cierto? Pasa que Magic Kid al principio empezaba probando contenidos y el contenido en principio era medio como el enlatado, el mismo enlatado que hacía Cablín y Big Channel. Que eso es algo que pasó realmente y no es algo malo, sino que, bueno, al principio todo cuesta al principio, ¿no? Sí, hay que ganarse el público, son nuevos. Y la tradición creo que en Argentina era como no existía los japoneses, eran todos dibujitos Exactamente. yankee. Hay que recordar eso, que creo que en el capítulo especial de Magic Kid hablamos de eso, como empieza Magic de esa manera, y después cuando crean Fox Kids y Cartoon Network, estas mismas empresas, sus canales, y se llevan sus series con derechos, Magic se queda medio en bola y tiene que salir a probar con esta cultura japonesa a ver qué onda. Igual yo sabía lo que era, no conocía el término anime, pero sabíamos que el dibujito que venía de Asia, nosotros le decíamos dibujito chino, o el dibujito de los ojos grandes, era como ya la forma de comunicarnos los recreos con nuestros compañeros, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, que los caballeros zodíacos, no le decíamos Sensei, le decíamos los caballeros zodíacos, venía de ese lado del mundo, de Asia. Y cantábamos el opening gallego, ¿cierto? Gallego, sí, exactamente. ¿Cómo era la canción de los errores? Los guardianes del... Al luchar contra el mal, ¿cierto? Sí. Los guardianes del universo a luchar contra el mal. Yo decía, siente una rosa, ven a combatir. Porque hay que recordar, es cierto, me imagino que la gente que está escuchando lo sabe, en ese momento al no tener internet, la letra no la tenías, no estaban subtituladas, era lo que vos escuchabas, era lo que vos te quedaba. Era la fonética, por eso Láser, en la revista Láser, en sus primeros números, siempre te ponía la letra de los opening y ending, porque sabía que la gente, vos decís, si no, ¿cómo hacemos para hacer? Ahí cuando descubrimos después cuál era la letra de estas cosas. De los héroes. Y claro, supuesto, errores. Yo decía errores, pero si sonaba mal. Yo decía terrores. Yo le decía errores que me sonaba re feo, pero bueno, después Beta X que pelean con calculadora y no sé qué, vos decís, bueno, yo computadoras, calculadoras. Pero la base que los doblajes en los opening también fueron. El Virtua Fighter tuvo eso. La canción fue totalmente desfasada en la fonética, en la lírica. Y la original va por otro mambo, por otros acordes, otros tonos. Pero también, incluso Virtua Fighter es un himno, la canción es un himno. O sea, que lucharás por la libertad. Bueno, es un clásico. Ese tipo de dibujito era más para el opening que otra cosa. Medabots. Bueno, ese es otro tema, ¿eh? El anime que trajo Saban a principios del 2000, pero ya vamos a llegar a eso para que te diga. Y era época fuerte, que es y se viene un especial porque nos no va a alcanzar a hablar de todas esas series gloriosas. Aparte es como, esta es la precuela de lo que fue esa camada de anime Saban, que bueno, fue justamente la época del Magic, y que incluso sin el Magic no hubiéramos tenido ese fenómeno de anime, de llegada de anime masivo incluso de Saban, porque obviamente acá el anime no se conocía, no estábamos, digamos, adaptados a tener saturación de anime. Y nos llega el Magic con este anime que de los Caballeros Zodíacos, sigue con Sailor Moon y dice, opa, ¿qué es esto? O sea, todo fue como digamos, un aire fresco nuevo. Ahí nace ya el término anime, ya todo el mundo sabía lo que era el anime, nacen las primeras revistas, que ya hemos hablado de eso. Fefe, si querés decir algo. No, por eso sí, el tema de... Ya tenemos especiales sobre la revista Láser, que incluso tenemos una primera parte y un repaso sobre la revista Láser de la 1 a la 30 y pico, que lo vamos a seguir, si lo quieren escuchar. Sí. Y aparte de la primera Láser, que era la etapa de Sailor Moon, la segunda oleada japonesa, que es cierto, ahí arrancaba este fenómeno masivo del anime en Argentina, que no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y después nos llega también de la mano de... Todo eso venía de anime doblado de México, ¿no? Viene el estreno que sorprendió a todos, a más de uno, y digamos captó a miles y miles de argentinos, que fue Dragon Ball. Que más que nada captó un Dragon Ball Z, que es la serie que más pegó. Dragon Ball Z, digamos, les abrió la puerta a lo que ya ahí explotó, digamos, lo que fue el anime en Argentina, ¿sí? Y ahí vendría toda la oleada, lo que es Senki, lo que es Beta X, Slayer, Ramon Medio, ¿qué
¿Qué otra? Goleadores, la serie preferida de Sí, Goleadores que va a tener un especial porque tiene una sola temporada, creo que son 30 y pico capítulos, así que un día vamos a hablar solamente de esa serie que El tema es icónica. cómo chota hablamos de esto, Fede, porque no hay material ni en la web, nada. Eso ya es un tema de investigación, posta. Sí, por eso tiene que ver con esto, como por ejemplo, si buscan goleadores anime en YouTube, cierto que ponele que sería lo más básico, creo que lo único que hay, creo que es un opening, un fragmento, una cosa así, y nada más. Sí, de la voz no se encuentra nada, pero está doblada, está doblada. Bueno, esa es una serie perdida, que me la han estado pidiendo, yo no he encontrado. También la pasó Cabrino, así, mira, la pasó Magic Kids, fue el único canal que le llegó a pasarla. Incluso tuvo como un pequeño éxito acá, porque fue incluso contemporáneo al estreno de lo que fue Capitán Tsubasa J acá. Que Capitán Tsubasa, la serie vieja, sí la pasó Telefe a principios de los 90, también doblada, que lo tengo justamente hablado con Martín, creemos que está perdido ese doblaje. Mira, en YouTube encontrás, porque cuando el Magic la recupera en su última transmisión, la arranca desde el segundo torneo. O sea, los primeros capítulos no lo pasaron, no sé por qué. Y en YouTube encontrás en una pésima calidad algunos de los primeros capítulos, algunos. Deben estar perdidos esa parte. Vos sabés que yo me voy a fijar, Martín, yo te dije que lo tengo el DVD, más termina este podcast, me fijo, voy a buscar los DVD, yo tengo la primera serie completa en DVD, la voy a buscar, si ya está en latino, ¿sabés cómo empieza a subir todo ese material? Porque si está perdido, está perdido. Sí. Bueno, y bueno, en esa época estaba Goleador, Guerreras Mágicas, ya nos empezaba a llegar Clamp con Guerreras Mágicas, también un anime de TMS, y explotó todo y hay mucho anime perdido de esa época. Guerreras Mágicas creo que es uno, hoy en día se encuentra solamente en japonés. Perdón, yo te digo que estás tildando, Fede, está hablando, no sé si estás hablando, ¿no? Por eso No, si querés me pongo la cámara. No, en realidad creo que es porque me estoy moviendo. Está bien, ¿Cómo? ¿Qué le decís? Decínos en la cara, cabrón. No, porque veo que estás hablando, pero no se escucha nada. No, ya me puse el micrófono. No, me parece porque... No, creo que es cuando apenas toco algo, porque se mueve la silla, es una silla de madera un poco vieja, entonces apenas me muevo, hace ruido y captura eso. Che, otra serie también que tiene como un doblaje, bueno, la calidad también es mala, que se busca mucho, es Beta X. Cádense de risa, Beta X se busca, no se encuentra, la tiene TMS. Está en YouTube. Bloqueador. ¿Está en YouTube? Sí. Pero la debe tener TMS entonces. No sé, ni idea. Yo hace un mes estaba viendo algunos capítulos de Beta X Neo, me acuerdo. Yo la tengo esa en DVD, pero la tengo en una calidad más o menos. El doblaje no se encuentra, también está medio perdido, tengo por ahí dando vueltas. Y me doblada, te digo, Ah, está doblada, no, me voy a fijar, sí. Está, le voy a bajar. No me acuerdo, lo que no me acuerdo si está con el opening y ending, eso no me acuerdo. Si está el capítulo solo o con el opening y ending. O capaz que el ending pasando rapidísimo, ¿viste? Pero sé que está la serie en sí. Vos sabés que lo único que se encontraba en descarga de Beta X era el audio enlatado, el que pasaba por 1500 filtros para que se escuche entre comillas bien y terminaban cagándola. Algo que yo siempre dije que cuando sacás algo de VHS dejalo, porque así como está, limpiá la penita nomás, porque la terminás cagando, el audio se escucha saturadísimo tanto. Otra también de las series, bueno, aparte de Goleadores, Senki es otra serie que yo sí la tengo en DVD, también dicen que no se encuentra mucho. Yo creo que más que nada por los estudios son los que meten las trabas, el tema de los copyrights, y hacen que estas series, entre comillas, desaparezcan. Pero se consigue, yo creo que por ahí hay, si te sabemos, aguante los blogs y los foros. ¿Escaflón entra en esa? ¿Cuál, Martín, perdón? Escaflón. Vos sabés que yo Escaflón la tengo yo en VHS, no sé si estará perdida, la verdad que no tengo ni idea. Me tiraba muy para atrás los diseños de personajes de esa serie, que eran todos re narigones. Sí, a mí me tiraba para atrás la publicidad que le decían Magic, donde resaltaban peores los diseños. Sí, siempre fue. Bueno, otra serie perdida es Slam Dunk, ¿por qué estaba perdida? Y boludo. Esa serie no se pierde más, esa serie va para siempre, boludo. Nunca se sabe. Sí, nunca se sabe, posta. Y bueno, en esa época ya empiezan a ver más anime de forma masiva en la tele.
Eso es lo que yo decía, por ejemplo, 4Kids, que fue una serie que siempre le dio mucho, digamos, tuvo como en sus grandes representantes ahí metidos comercialmente a Saban. Empezó a tener mucho anime de Saban. Por ejemplo, Flint, el detective del tiempo, eso sí, también no se encuentra nada. Super Solita ni siquiera se encuentra el video. Super Solita también es otra serie de Saban. Esa no la miraba. Nada. ¿Y cuál era la anterior que dijiste? Esa era la de Flint, el detective. Flint, el detective del tiempo. Sí, es un pendejito cavernícola que tiene la misma voz de Goku en latino. Sí, ese también lo miraba, ¿no? Esa ya era post 2000, ¿no? Flint, Shinzo, Caballeros del Mundo Mon. Exactamente. Pero todas esas series así están perdidas, vieja, ¿eh? Posta está perdida, más que el doblaje. Pero creo que nadie se va a calentar en buscarlas igual, creo que a nadie le interesa recuperar esa serie. Posta que hay público para todo. Yo te lo digo porque me meto en los foros y hay gente que la pide, la llora. Sí, pero son 20 personas. ¿Cuánto puede ser? Nadie quiere recuperar. Pero a ver, pará, nadie quiere recuperar Yamazaki. Yo la quiero recuperar para mí. ¿La pudiste ver en idioma original, subtitulada? ¿Qué onda? La tengo en idioma original, pero nadie le puso un fansub. O sea, no hay. Es más, yo tengo ganas de pagarle a alguien para que me la fansube, le ponga los subtítulos. O sea, me lo pase traducido y yo lo arreglo. Claro, porque viste que con esa serie estaría buena porque está muy, como decíamos, muy mexicanizada. Todo bien con los mexicanos, pero no se entendió un carajo a veces. No, la que vos decís fue para Fede, te corrijo, la que vos decís con Chan. Yo digo Yamazaki, el doblaje es... ¿Yamazaki cuál era? ¿El pibito revoltoso? Sí, Chan, a mí no me gustaba, era muy mexicano. ¿Y Yamazaki? ¿Cuál era el pendejito? Sí, el rey de la clase, el pibito que tenía los 3 pinchitos en el pelo arriba. Claro, pero por eso, me parece que con esas series cómicas el problema que tienen es eso, el tema que lo cómico tiene mucho humor propio del país, en este caso los japoneses, y cuando lo querés traducir, lo traducís al estudio de doblaje que es de otro país, entonces a vos te llega como una versión como complicada, ¿cierto? Entonces el humor no... Bueno, no sé el caso de Yamazaki, pero en Koni-chan los dobladores dijeron que el 70% de doblaje era todo inventado por ellos. Y lo mismo pasó con los Gatos Samuráis. Por eso yo siempre las pongo a la par, Gatos Samurai y Koni-chan, porque van de la misma mano, tienen el mismo humor. Claro. Muchas voces, digamos, mucha terminología mexicana, boludo. Que no estoy en contra de eso, ojo, pero es raro. O sea, son chistes que por ahí no se entienden, ¿lo entienden? Es que para mí, es que es así, para mí me parece que todos esos chistes o se tiene un sentido, porque es verdad, la tenés que traducir, pues si se hace una traducción literal y queda muy japonés, no se entiende, entonces tenés que tomarse esa licencia, pero el problema que tenés que decir, si vos no sos mexicano, y pues si te das cuenta que es una situación cómica, pero no te reís porque no la entendiste. Y es un bajón eso. Bueno, pero en el caso de Yamazaki, el estudio chileno, estuvo buenísimo, porque Yamazaki, aparte tenía guión, no era como Koni-chan que estaba dividida en 15 minutos, episodio de 10 minutos, de 15 minutos. Era un episodio autoconclusivo y se entendía, y no estaba tan sobrecargado de chistes constantes, sino que era el episodio completo de un solo chiste, con remate y todo. Estaba buenísimo. El doblaje chileno a mí me encantaba. El mismo de Orphan, que también a mí me encantó. Lo único que por ahí tenía que las voces de los que son pibitos, jovencitos, tenían voces de 40 años más o menos. Orphan también es el audio tan perdido, el latino, el doblaje, porque se encuentra saturado. O sea, el único audio que se encuentra sí explota. Lo mismo cuando estás arrestado. Está arrestado sí se consigue. Eso sí, acá pero no tiene... corregir. Está arrestado. No, te iba a decir justo lo del tema de los doblajes, el tema de las voces, como a veces le erraban y nos mal acostumbrábamos. Más que nada con estos personajes de anime que por lo general son adolescentes y muchas veces le ponían voces de gente grande. ¿Cierto? Como recordar ver en los 90 Evangelion y la voz de Asuka. ¿Cierto? Asuka. Que vos la escuchás y vos decís, bueno, pero esta pendejita tiene que tener 14 años y tiene una voz que nada que ver. Y así hay un montón. Sí, aparte pronunciaba la voz así como bien de inmigrante. Sí, pero era como cualquier cosa. Me parece que en algunos... La mayoría de las series, creo que no sé si había muchas series que tenían voces de pibes. ¿Cierto? Porque si te pones a pensar en los doblajes, la mayoría de los personajes no tenían voces así de pendejos. Todos adultos. Todas voces de adultos, vos decís, medio difíciles. Bueno, y TMS, que usaba el de Virtua Fighter como el de Zen y otros más, tenían gracias Martín, le voy a ver después el episodio de BTX Neo, se consiguió, encima parece que está buena calidad.
Che, lo que tenía TMS, por ejemplo, cuando estuvo en el estudio de doblaje El Angelino, que era una misma persona hacía fácilmente el 80% de las voces. Cambiaba un poco la fonética, pero vos escuchabas el malo, el protagonista y los secundarios y tenían prácticamente la misma voz. Eso pasaba mucho en algunos estudios, que incluso el actor de doblaje, no sé si era por ¿Para no qué le no se quería metió poner todo, ganas. Fede? A ver, corregime. No, justo estamos hablando, creo que de eso, del tema, me parece que en alguna serie siempre también eso, el tema que te confundías porque tenía la misma voz. Que vos si contratate a más gente o que el chabón realmente, contratate a alguien que pueda hacer voces distintas porque se pierde un poco. Bueno, igual vos cagate de risa, pero todos esos doblajes los busca, la gente los busca. Vos imaginate las películas. Yo estoy hablando del anime nomás, no tengo ni idea la cantidad de lo que es de películas que la gente pide los doblajes, pide las versiones de LKTEL, de ABH, de los VHS, no te piden incluso esas versiones. O sea, vos imaginate el fan, es todo un fandom aparte del tema de películas, series, es impresionante. Y hablar de la cantidad de perdido. No, para mí mi conclusión con eso siempre es la del tema de que muchas veces caen en la nostalgia esa gente. En realidad lo que quieren consumir es volver a esa edad idílica que tenían cuando eran chicos y no sé qué, no sé cuánto, y creen que de esa manera esas versiones los ayudarían a transportarse a ese pasado, a esa nostalgia, porque, o sea, si tenés un poco de pensamiento crítico, vos ves esas cosas, te pueden gustar, lo que sea, pero te das cuenta que la mayoría de las veces no son lo mejor. ¿Y qué vas a hacer? O sea, todo bien. Igual Fede, te puedo saber que mucha de la gente de nuestra edad o los que los vivimos, por ahí no somos, tenemos ciertas cosas que queremos tener, ¿no? Como yo con Yamazaki, por ejemplo, que la quiero. Pero hay mucha gente que quiere ese material solamente porque no lo vivió o no lo recuerda y es como que está atrapado o quiere vivir esa época por en eso, algo que ya pasó y lo busca por eso, de esa manera. Por eso volver a eso. Sí, es cierto. Yo que sé, Sí, no. pero hay mucha gente que no lo vivió. No quiero entrar en el tema del poser. Pero bueno, vos creo que ya sabemos más o menos de qué No, por eso. Creo que hay dos públicos. Un público tiene que ver con la cuestión de haberlo vivido y una cuestión de nostalgia. Entonces, pues si no piensan en que tal vez esas versiones no eran las mejores, estaban censuradas, mal editadas, lo que sea. Pero bueno, la gente piensa en ese momento y quiere volver a ese pasado. Y después hay un montón de otras personas. Yo no sé si son tantos de estos posers, ¿cierto? Esta gente que la quiere caretear. Y vos decís, che, pero no me da tu edad, ¿cierto? Tenés menos de 30 años, vos no viviste eso, me estás vendiendo, me estás actuando una falsa nostalgia, porque en realidad no lo viste. O pide que no se hablan de los 80 también, ¿cierto? En un momento estuvo bastante de moda los 80, creo que lo hemos hablado, con series como Stranger Things, que la pasaban en Netflix, y la veía gente, un público, como si no había nacido en los 80 y no lo habían vivido. Y entonces, pues sí, la serie estaba bastante nostalgiosa de esa década por un montón de referencias culturales, pero esa gente no las podía cazar esas referencias porque no la habían vivido. Entonces lo que tenían que hacer era, veo la serie, termino de la serie, me voy con algún youtuber, que el youtuber agarre y me explica todas las referencias y easter eggs, ¿cierto? Todos estos huevos que hay, y me las explica, como diciendo, bueno, esto es acá, esto es acá, esto es acá. Y para mí pierde el sentido porque es cualquier cosa, pero bueno, me parece que nos estamos yendo del tema y sería para, sí, para otro otro capítulo. Especial, Creo que sí, puede ser que tenga que ver con la nostalgia. Sí, cómo consumimos o qué hacemos con el pasado y la nostalgia, ¿cierto? Podríamos hacer un especial sobre eso. Sí. Bueno, ya ahí ya saltamos los 2000, 2001. Después de la Dragon Manía de Dragon Ball, ya es como que el anime estaba recontra, ultra sentado. Y ya nos llegan otras cosas, como por ejemplo la masificación del Locomotion, que fue un canal que empezó con movida en el año 97, 98, y tenía siempre fue como para animación para adolescentes y adultos, para un público un poco mayor, no fue tan infantil. Y ya en el 2001 se vio volcado exclusivamente al anime, porque obviamente en el 99 estrenan Evangelion, boludo, que nos abrió la cabeza a más de uno. Encima con ese doblaje estaba buenísimo, ¿eh? Eso te quería preguntar. ¿Ese primer doblaje de Evangelion se sigue consiguiendo? Sí,
Sí, está todavía, pero buenísimo. es muy cuestionado porque fue muy criticado el último doblaje que se pasó en Netflix, ¿puede ser? ¿Corregime, Sí, Martín? sí, sí. Sí, pero no es tan malo, no es tan malo. En Hay realidad, mucha gente que prefiere el primero, pero creo que más como decía Fede hoy, es por la nostalgia. Sí, sí, es nostalgia. Es un buen doblaje. sí, yo cuando la volví a ver como diciendo, bueno, yo soy adulto y sé leer y tengo la posibilidad, la vi en japonés con subtítulos y lo que le habían criticado era que la versión solamente creo que subtitulada yankee en inglés estaba como media censurada en algunos diálogos, cierto, había relaciones de algunos personajes que habían como sentimiento como de amor y la traducción en los subtítulos en inglés era como que no te da a entender eso, cuando en realidad la serie Claro, te da a entender eso, pero era pero eso. eso era solo en la versión Pero con yo subtítulos. en Netflix no la vi, por eso. Sí, sí, pasa la versión de Netflix de subtítulos, pero en Estados Unidos, y cuando Sí, sí, sí. al final, cuando Shinji está hablando con el ángel, con Kaworu, lo que le dice Kaworu es eso, le dice te amo, y, y la traducción en los subtítulos en inglés no dice I love you, ¿cierto? Le ponen, no, Claro. te ponen te quiero, una cosa así. Entonces, pues, si cambia el sentido de la oración y se cae un toque la experiencia. Pero es eso. Otra cosa que se le reprochaba era que tenía solamente, no sé si solamente tenía una versión del ending o el ending era totalmente distinto, ahora no recuerdo. Eh, La música el me refiero, ending. no el video. No, lo que hicieron con Sí, el ending es Fly Me to the Moon y el problema que tuvieron es que había que pagar los derechos de ese tema que no es de ellos y al parecer a Netflix era un montón de guita y lo que se decidieron hacer es sacar directamente el tema y poner otro tema. Entonces cuando vos ves la claro, versión de claro. Netflix y bueno, una vez más, ¿cierto? Acá tenemos una vez más, ¿cierto? Si se ve mejor calidad, la puedo ver subtitulada. Pero si querés verla en Netflix, Evangelion, no puede ver el ending original, el que está pensado, ¿cierto? El que el creador pensó que es Fly Me to the Moon, por una cuestión de derechos, porque acá Netflix lo tiene que vender a un montón de países, entonces era mucha plata, y la sacaron. Entonces vos la versión que es entendible porque lo hicieron, no estás viendo el ending original, la música. Y no tuvo un solo ending, Fede, porque los 26 episodios, cada Cambia. ending es una versión distinta de Fly Me to the Moon. Por eso tanta polémica con el ending, porque era algo muy particular en la serie. Sí, que eran diferentes versiones, algunas eran instrumentales, algunas era A mí tipo me gusta bossa la del, nova. a mí me gusta la del episodio 17 que es dance, bien dance así, me Claro, viste, encanta. que incluso eso, lo que planteaban los fanáticos era que cuando vos veías las series, los 26 ending, a pesar de que era un solo tema, la versión de por qué cambiaba tenía que ver con el capítulo, que si vos como le prestabas atención, el ritmo o eso tenía como un sentido, como que no era algo aleatorio. Entonces vos decís, si vos ves la versión esta así en ese ending, eh, tu experiencia no es 100% completa porque bueno, te falta eso. Que vos decís, bueno, también hay que... Nos fuimos por las ramas, pero creo que también vale aclarar que Gainax siempre experimentaba con eso, porque con Calicano hacían lo mismo. Había episodios, por ejemplo, que eran temáticos y los animaban como con cartoncitos tipo South Park, así los experimentaba con Gainax en una serie. Nos perdimos a Sarino porque empezó Lo a... A ver, perdimos nuevamente. ahora sí. Sí, sí, por eso Ahora sí. estás hablando de Gainax y la experimentación que siempre tuvo ese estudio, tal vez al principio. Hoy en día creo que cuando se transformó en cara y terminaron todos para la mierda. Sí, yo lo había visto eso en Calicano, no sé si se escuchó que yo estaba hablando de Sí, sí, Calicano. justo estaba hablando de Carecano en un Sí, sí, capítulo sí. especial y ibas a Sí, decir sí, algo y que se cortó. lo hacían tipo con cartoncitos, como en South Park, viste que está hecho tipo el formato en cartoncitos y recortado. Yo lo digo así, pero bueno, en realidad experimentaban constantemente con el tema. Sí, sí, por eso me parece que en ese estudio de animación tenían. Sí, incluso podemos hacer otro especial con ese estudio de animación porque es bastante particular, incluso cómo arrancó, sus orígenes son bastante interesantes y antes de antes de Che, pegarla con Evangelio. para para no irnos mucho por las ramas. Lo que fue Locomotion, no hay mucho para decir de doblajes o animaciones perdidas, porque en realidad ya Locomotion fue la época de la masividad de internet, las páginas, los foros, el Ares. Sí, 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 ahí era el área más que nada. Sí, sí, que podemos hablar de la experiencia esa que vos te ponías a bajar algo y casi siempre
las posibilidades eran bastante altas de bajarte una película porno en vez de lo que querías bajar. Sí, totalmente. Que bueno, en ese momento también había mucho Pero, como de troll de internet, unos pelotudos que te ponían porno y le ponían el nombre de lo que vos querías ver. pero fíjate que, por ejemplo, hay series como el Barón Rojo que hace poco se rescató. El mismo tipo que rescató Barón Rojo rescató Samurai Warriors, que era otra serie también perdida. Mirá, Y mirá. sí, Samurai Warriors es una serie que estaba perdida. Yo la llegué a bajar, la bajé y me la grabé en DVD. Pues yo soy coleccionista de DVD y cosas perdidas. O sea, no es que las divulgo, quiero comercializar, es mero coleccionismo. Y antes que internet lo baje, prefiero. Y en esa época, bueno, ya Locomotion ya tenía pasado mucho anime que en esa época era actual, obviamente, más del mainstream de esa época. Y también son series que se consiguen, no son tan perdidas. Ya Locomotion, yo ya me acuerdo de la primera serie que bajé, que me quise bajar, que incluso Locomotion experimentaba con el tema del idioma original y subtítulos, porque ni siquiera hay el tema de doblajes ahí, porque ya la serie vos la bajabas en Full HD con el idioma original japonés y subtitulado y así era tal cual como la traducción. Por eso que ya en esa época ya era muy difícil ver series. Lo mismo con las películas que pasaban ellos, eran todo, digamos, experimentaban más con el tema del idioma original. Que estaba bueno, porque es como decía Fede Marrero, hay mucha gente que nos da la oportunidad de ver cosas del idioma original, era lo más lindo que hay. Pues el doblaje Sí. ya es otro nicho de parte. Sí, incluso con el doblaje hay toda una cuestión de estos actores de doblaje mexicanos que se transformaron en celebridades y que un montón de gente idolatra y realmente quiere porque es parte de su infancia y esa nostalgia que bueno, yo qué sé, yo no estoy muy de acuerdo. Aparte, Fede, Les tengo un poco de Fede, bronca todos esos y dobladores, los dobladores, digamos, de openings o sí, el tema de las series, sí, son hoy en celebridades. día están gracias a los fanáticos que lo llevan a los eventos, todo, porque el mismo fanático el que lo exige. O sea, y muy gente de la nostalgia como juega un papel fundamental en esto. No, por eso, y hay un montón de gente que los banca y porque cree que es parte de su vida y no lo voy a andar criticando eso. Pero bueno, a mí me parece que yo que sé, si voy a una convención que es de historieta y que me llegan a un doblador mexicano de tal serie, y es un actor de doblaje, no me interesa un carajo, o sea, todo bien. Ah, ¿lo ves a Mario ¿Por qué Castañeda tal y no te que conmueve? No, ninguno nunca. Bueno, vos sabés que a mí Son sí, mexi- pero yo creo nostálgico, Fede. Sí, bueno, porque vos sos niño nostalgia, el pibe nostalgia. Retro nostalgia 90 VHS, No me pago bien. 90 hoy. No, pero por eso, a mí no, o sea, comprendo que hay un montón de gente, porque en realidad está lleno de eventos que esta gente sigue y todo lo que sea. A mí no me mueve para nada, porque son actores de doblaje y Ojo, igual, Fede, que eso en un ninguno. momento va a desaparecer. A medida que pasa el tiempo va a desaparecer. Ya, Creo ya que ese ambiente se maneja todavía por la cámara. es que no hay nuevos, ¿cierto? Porque hoy en día eh, la mayoría está subtitulado. No hay tanto doblaje de todas estas series. Entonces ya está, los perdiste, ¿cierto? Ya hice, yo Y qué los sé. pocos doblajes que hay son recontra criticados, amenazados, como pasó hace poco con el de One Piece en Netflix. Sí, lo que lo puede contar Manija, que Manija incluso estuvo en un par de páginas metiendo hate y bardeando, porque el que consume One Piece, creo que estuvo ahí. No sé si Manija querés decir algo. Sí, bardía a quién, A los doblajistas de a One los que Piece, hicieron decilo. doblaje. No, Decilo, los banco a ¿los muerte, me bancás? gusta el doblaje a mí. Públicamente Sí, los banco, bancalo. yo bardía a los que, al que bardeaban A los era haters. sí, a los haters bardeé yo, porque bardeaban al que hizo la voz de Uso. Porque supuestamente Y que esto no los, tenía, ¿por qué no les gustaba? ¿Cuál era la crítica? ¿sabés cuál es el problema? La gente mira mucho subtitulado, entonces no está acostumbrado a la voz que no sea la original. Claro, Nosotros, a diferencia, hace 20 años mirábamos todo doblado en latino. Y cuando íbamos a mirar un Dragon Ball subtitulado, la voz de Goku te pegaba para el culo. muy ¿Entendés? aguda. Sí, Te porque pegaba es Me muy, re pasó mal. también, es me muy pasó aguda. Porque somos. Uno se encariña con lo primero que escucha, ¿entendés? Sí, Y así, y después dice, no, yo prefiero la voz de Goku en latino, no la de japonés, ¿entendés? Pero vos porque nosotros nos criamos escuchando Goku en latino, no en subtitulado, ¿entendés? La gente, los pendejos nuevos, estos que están ahora, que son solamente haters, se quejan de eso, claro, si vieron 900 capítulos de One Piece subtitulado. Te ponen un doblaje, más vale que no te van a transformar. Igual manija, lo que hicieron con One Piece es una vergüenza porque llegaron a amenazar a los No, dobladores. Los amenazaron, boludo.
al de Usopp lo amenazaron de muerte. Sí, A los pero, o sea, otros, No, por eso ya se van por las ramas. pero por eso, para mí el doblaje solamente tiene un sentido para gente que es chica, o sea, para los pibes, que vos decís, se les complica leer subtítulos, entonces vos decís, tiene un sentido de doblar algo, no para un adulto, A mí ¿cierto? me, Sí, a mí me gusta, porque a veces hay doblajes actuales de Crunchyroll, me encantan. claro. Porque es más cómodo a veces estar mirando yo y hago no estar eso. Yo miro leyendo, mitad doblado, ¿entendés? mitad. Porque qué sé yo, justo agarraste el celu Sí, y no te perdiste algo de esos te títulos. estás chamullando 2 minutos a la vez, estás jugando 2 puntas con WhatsApp Sí, y mientras estás mirando un capítulo de One Piece. y sí, ¿qué va a estar haciendo un viernes a la noche? Entonces Sí, te salvás, estás escuchando claro. One Piece y estás chamullando a la vez. Y a ver si Bueno, sale algo. Así sirve. Y si no sale algo, bueno, Y seguimos con un sí, par de capítulos más y si no, bueno, lo dejamos ahí. sí, justo aparece una foto en Instagram, viste, te pones a mirar la foto, pero no te perdiste lo que están diciendo en el anime. Eso es lo Che, bueno. nos fuimos más. Tiene que ver con el tema del doblaje y el tema que ustedes lo bancan y bueno, mi opinión es que no. Pero bueno, Yo, por ejemplo, de Locomotion, doblaje que sí. A ver acá Martín si va a sus recursos o lo logra encontrar, pero Después de yo, por salir voy a ejemplo, decir, Blue Seed está perdida, o pseudo perdida, y Tosu Han Elves también es uno de los doblajes que está perdido. Fue un poquito anime que pasó Locomotion. Sí. perdón que te Ya, interrumpa, Sari. 2001, Magic Kids hace la jugada de tan regionalización, hace su emisión. ¿qué ibas a decir, Manija, antes que siga? Perdón. No, que me quedé justo con lo anterior. Yo, por Sí. ejemplo, Monster, ¿viste? La primera vez que vi el anime, no lo vi ni subtitulado ni en latino, lo vi en gallego. Y me quedé maravillado con el doblaje en gallego, porque le da una onda más siniestra y toda la bola. Yo después lo quise ver subtitulado y en latino y no me gustó. Me quedé con el doblaje gallego. ¿Entendés? Por eso te digo, uno escucha, se encariña con algo y después Hay va a gente, criticar más. Marija, Eso que me dice pasó a y mí me con Dragon Ball GT. confirman, pero fervientes son defensores de que el doblaje español de Dragon Ball o Dragon Ball Z es mucho mejor que el latino. Pero Bueno, eso no es eso ya nada. es material de otro. No, ese No podría ser. creo, pero bueno, yo. No, por eso, o sea, Ni- ahí me parece que menos el juega. opening. No, creo que ahí juega, podemos hacer otro capítulo que tiene que ver entre latinos y españoles en las redes sociales. A mí me gusta mucho, Mm, a mí me gusta mucho el doblaje español en series, por ejemplo, que son de RPGs o así ambientadas en la antigüedad. Eso sí me gusta ver en español. Le da sí, a mí como me causa eso. le da como otro sentido porque tienen una forma de Sí, hablar que sí. como que te remite a algo más antiguo y quedaría, Sí, sí. parecería que... Sí. Sí, yo me acuerdo que había yo que sé, Les Ninja voy a pasar un Scroll en su fragmento de Monster. momento, era como... A mí me gusta ver Record of Lost Wars en español. Claro, pero por eso, porque a vos te genera cuando lo escuchás, ese español te hace, o sea, tenés una idea de que parecería que es como más antiguo y que es algo mejor ambientado. Dragones en español queda más lindo. Sí, pero bueno, pero con otras series no le pega para nada. Y más que los españoles les reencanta, o sea, ellos no tienen un lenguaje neutro y le meten un montón de modismos españoles que no se entienden un carajo. Y, Che, Marija, ¿vos que viste Monster? ¿Se te llegó a pasar Monster en la Argentina, en Animax o no? No. En Animax No, no, en no, AXN me parece que era. ¿te acordás del canal ese? Ah, ¿sí? ¿Lo pasaron? Ah, no, Sí, ¿te acordás que te dije el otro día cuando estábamos charlando que en AXN había pasado anime? Era Monster que en la láser figura la noticia. Y el doblaje lo hicieron ellos, o sea, al latino. Pero pertenecía a la misma empresa que Animax. Me sorprende que Animax no lo haya pasado. Sí, yo no tenía Animax, bueno, tampoco es AXN, pero me enteré por la láser en su momento. Y yo digo, Monster, esto viste medio choto, digo, debe ser. Yo a Monster lo vi hace 8 años. Claro, pero eso me parece, ¿se acuerdan al final cuando ya estos canales que empezó HBO, incluso y después cuando pasó Evangelion, viste que fue como el final de todo esto, que si canales de cable que agarraron y que también compraron. Sí, se repartían. Claro, que compraron series o películas, pero ya era como ya la expansión total de lo que fue el anime. Si eso llegó al límite del límite, que si ya canales como por ejemplo ISAT pasando Evangelion, que te lo pasaban a la noche y le metían un montón de onda. Televisión te pasaba el Full Toon.
Bueno, sí, pero por eso, pero Y si no, se cree ir más extremo, Creo la TV que pública con el Canal 7, que pasaba el Puro del 7 y ¿cómo se llamaba este? Animax, que era de morgado. Digimax y Ojo, el Animax. Animax era un Claro. programa. sí, por eso me parece que ese fue el final, que ya vamos a tener un especial sobre eso, que fue como ya el límite. Claro. Fueron los límites del anime Creo que en cable también en Argentina. Nah, a mí me encantó. A mí Isaac me también había encantaba. pasado Bullet Crisis, si no me Sí. equivoco. Sí, Golden Crisis, sí, Y sí. creo, no sé si llegaron a pasar un Pasó par de películas. Evangelion, que incluso. Ahí Las películas de Naésico. ahí tengo otro rumor Ah. para. Lo voy a decir acá mientras estamos grabando, que el especial es de los mitos. Hay un mito que dicen que el opening de Evangelion se llevó a pasar doblado en Isaac. Es un mito. Aún no lo he encontrado. ¿Cuál? Yo la veía en Isaac y no se pasó a Yo hablar. también. ¿Cuál dijeron? No, yo dije Evangelion. Yo No dije pasa. Evangelion. No, yo también Sí, la por vi en eso. ISAT. Yo también la vi en ISAT La y no Nadesico recuerdo. Nadesico sí vi la película, Prince of Darkness pasaron ahí. Claro. Otro también que me enteré hace poco, que en Isaac pasaron la película de Saber y Akihabara doblada en latino, que su la pasó por Kiss también, pero la serie la pasó Locomotion en japonés. Pero la película yo la tengo y la voy a subir. Y Ya esta semana la voy a Locomotion subir. no la pasó Está doblada en doblada. latino, la película de Saber. Sí, No, la pasó en japonés con su no, sí, yo esa película me acuerdo de la de Cybertini y Nakihabara, haberla visto creo que en Fox Kids, ¿cierto? Cuando arrancaron, que pasaron esa y las películas de Pat No se Labor. entendió una chota, viste, Fede, porque la serie no la habían pasado, no entendíamos nada. Es como la de Pat Labor, y encima arrancaron con esas películas que eran como más adultas, y vos decís, bueno, me parece que este canal se pone toda la pila, y después abrieron esa puerta de todas esas porongas de esos animes Megabot y todas esas porongas, algo así, hijos de puta. Uno más malo que el otro. Sí, pero Soy no me gustaba a mí. pero fue raro, como vos decís, arrancaron con eso y vos decís, ¿qué onda? Nos gastamos toda la guita en estas 3 películas y después con el vuelto. Bueno, pero yo creo que Fox tuvo su buena jugada y el número, con Digimon, principalmente, Shaman King y Pat Labor. Son los únicos 3 animes como la gente que llegó a pasar Fox. Y lo de Pat Labor. El resto es todo basura de Saban. Y lo de Pat Labor que hayan pasado películas, digo, porque por ejemplo, Magic, ¿cuántas películas tiene? Nunca pasó Magic película. Cierto, ¿cuántas películas tenés, Magic? Decime, Magic, ¿cuántas películas pasaste? Fuiste el pionero, el más importante y todo lo que quieras. ¿Cuántas películas pasaste? No tenías la posibilidad de pasar. No tuvo los huevos. ¿Cierto? Y es una lástima, porque incluso hasta el Cartoon Network llegó a hacer eso con Primera Fila y Cinema Cartoon. Y pasaban las películas Sakura, Street Fighter. Pasó todas las pelis de Dragon Ball, Cartoon Network. Todas las pelis de Dragon Ball pasaron intercaladas con la serie. Inclusive pasaron los OVAs de Gundam Wing. Pasó la saga de Hades. Sí, por eso. Otros canales, a diferencia de Magic, pasaron OVAs y películas. Y vos decís, indudablemente, cuando vos comprabas la serie en los japoneses o los que te la vendían, ellos también tenían las películas y te las ofrecerían. No sé por qué Magic nunca le dio para pasar. También habían pasado las películas de Samurai X. Sí. La película Samurai X. Había dos, me parece. Hay como dos. No, son OVA y son varios. Hay una película y OVAs. Película. La película. La que tiene La que tiene como otra, ¿cómo se llama? Otro diseño de personaje que Kenshin es como más. Esas son OVAs. Esos OVA. Sí, eso me acuerdo. Esos son los OVAs más adelante de la serie y los anteriores. No, bueno, una lástima que Magic no haya aprovechado el tema del club de anime cuando el club de anime hacía maratones, que vos después si la serie la pasan entre semanas, y las maratones, los programas de 2 horas, tranquilamente pueden meter un par de horas, películas, no sé. Es que en realidad tendrán que haber hecho eso. Sí, el capítulo de una serie y tendrán que haber hecho eso. Tendrán que haber dicho, bueno, hacemos películas en este ciclo, que es lo que hacía Cartoon con ese. Pues si ya tenés hasta el nombre, el formato, el conductor. Pensé como lo de Virginia, ¿cómo es Virginia del Lago? La Virginia está al lago, la de Telefe, que tenías la presentadora y después una película.
Bueno, con Mariela hubiesen hecho lo mismo, ¿cierto? Te presentaban la peli. Sí, no importa la peli. Bueno, pero digo, me parece que hubiesen, o sea, imagínate, tenías el conductor, tenías el formato, tenías el espacio. Una lástima que no haber aprovechado. Mi sueño es traerla a Maru acá a hacerle un podcast con ella, una entrevista. Ya la vamos a invitar en algún momento y vamos a tener una charla, seguramente. Sí. Es mi sueño. Che, bueno, ¿en qué nos quedamos? Nos vamos por las ramas, pero. No, bueno, por eso, habíamos llegado a... estábamos con Locomotion. No sé qué más. Sí, la época final de Locomotion, que incluso del Magic cuando se regionalizó también tiene sus joyitas, como Yamazaki que está perdida, Orphan con un doblaje que está ahí también dando vueltas. Mikami se consigue, Mikami se consigue, Connie-chan nunca me gustó, pero sé que también está subido. ¿Qué más? Capitán Taylor también se consigue. Capitán Taylor, o sea que no sé. Ahí soy ignorante. No sé porque nunca. Le tendría que preguntar a él que es fanático de esa serie. Creo que sí se consigue. Son series más nuevas, viste, Martín. Digamos que son series que por ahí nuevas. Que ya eran la época de la masificación del internet. Mucha gente subió en esa época. Hay gente que incluso me dice que hay uno de los doblajes de Slayer, no sé si Trio o Next, que está perdido también. Yo creo que se consigue. Las tengo todas DVD, no sé por qué no me pongo a revisar eso. Bueno, y llega la muerte del Magic Kid, 2005, 2006, 2006 fue que ya el Magic Kid fallece, Aplausos. Desaparece por toda la crisis económica, toda la movida. Decir eso? Magic Kid nunca muere. ¿Una muerte necesaria? No, bueno, pero desaparece la televisión argentina, ahí donde nace todo el fandom, el fandom que más adelante mantendría vivo el. No en ese mismo año, me parece que en ese momento no era. Pasaron un par de años, me parece. Sí, obviamente, sí, pasaron como una década cuando el fandom empezó a resurgir bajo las piedras. Recién un par de años después empiezan a valorar. Locomotion pasa a ser Animax. Y ahí ya, bueno, tampoco. Yo creo que en Animax no hay cosas perdidas tampoco, porque ya es muy Sí, hay porque tenía mucho anime. Pasaba mucho anime, ya era como. Era full anime en realidad, era una señal directamente dedicada 100% anime. Pero yo me acuerdo que lo que más se busca en los foros que he estado viendo, hay gente que está pidiendo el primer doblaje de Hunter x Hunter, que también creo que fue el mismo que pasó a Magic Kid en Buenos Aires, que yo nunca lo llevé. El primer doblaje de Hunter x Hunter se busca mucho, porque tuvo como 3 doblajes de Hunter x Hunter, creo, Perdón que corte porque yo no sé si alguien está hablando, ¿no? Perdón. No, está bien. Yo no sé si ya estamos como. Ya llegamos a la muerte del Magic, Animax. Ya estamos llegando como para estar. Empezamos a cerrar, digo, porque después de esto, digo, ¿cuánto más quedó, cierto? Se empezó a replegar. Vino así como el VHS pasó a ser DVD y el DVD pasó a ser un Blu-ray, el Blu-ray ya se transmitió a lo que va, el tema de la transmisión de información pasó a ser a plataformas y las plataformas virtuales, toda la movida de internet, yo creo que ya no hay mucho por hablar. Yo no sé, si tengo que rescatar algo del Animax que quiero, es Initial D, que creo que se consigue, son series clásicas que se consiguen, ¿no? Si uno sabe buscar. O por ejemplo Hellsing doblada, que me encantaba de esa época doblada. ¿Qué serie vos? Y no sé si habrá otra más. Creo, Martín, vos que sabés, ¿cómo se llama esta? Hungry Heart se consigue, ¿no? Está en YouTube. Perfecto. Hungry Heart está en YouTube. ¿Ves? Hay mucha más facilidad en la información de esa época. Y bueno, Fede, yo de mi parte más no puedo hablar porque ya no miro mucho anime. Hoy en día consumo más manga, que es otro temita que si querés hacemos una acotación también de manga. Sí, igual no sé si lo dejamos acá y tal vez hacemos un segundo blog, un segundo programa, porque hicimos un repaso bastante. Pará, yo te interrumpo. Sí. Yo creo que para hablar de manga tenés que estar muy metido en Japón. O sea, haber vivido en Japón. No, pues eso Japón es otro universo aparte y lo que podríamos hablar, yo que sé, que lo habíamos pensado era si íbamos a hablar de series manga, que tendría que ser ediciones argentinas de algunas series, que si no va a haber una reedición y es medio complicado de conseguir si la querés leer en formato físico. Por ejemplo, si ya está descatalogado por Ibrea, tenés que ir a buscar al mercado español si es que está, y si no al mercado inglés si sabes inglés.
Después se te empieza a complicar porque vos decís que lo tenés que ir al mercado francés o italiano y tenés que saber sus idiomas. Y después, bueno, me imagino que en Japón debe estar casi todo, pero ¿quién carajo lee japonés? No, Entonces, es que ese es el tema. En Japón también desaparecieron muchas obras, pero obras que ni siquiera conocimos, ¿me entendés? Porque es un universo infinito, es otro mundo aparte. Ya, Y acá nos ya tenemos que de por limitar a hablar de sí, las ediciones latinoamericanas o argentinas, en el caso de Ibrea, y todas las ediciones, digamos, más que nada Ibrea, que fue el más viejo, ¿no? El primero empezó con... de por sí, fíjate que en Japón muchas series la Jam no vendieron y no se llegaron a recopilarse. Imagínate ah, la cantidad de cementerio de series que no se llegó a tener un tomo. Sí, sí, pasa, las series que totalmente. no llegan a, las que no llegan a tener un tomo, que solamente quedan, mueren en esas revistas, ya está. ¿Qué podés hacer? No puedes hacer nada, porque Sí, yo creo que habría que hacer otro especial más adelante sobre el tema del manga, o descatalogado, más perdido. Y también sí, sobre música, sobre por ahí un par de ST no, de por músicas de eso, anime, cosas así de bandas que por ahí no se... sí, por eso vamos a hacer más adelante otro especial que sea solamente de manga. Y justo más o menos lo que intentamos decir ahora, porque me parece que hay un montón de series que vos si la querés leer en formato físico, está medio complicada. No es que todo se encuentra y que se llama descatalogado, ¿cierto? En la industria del libro existe esa palabra, ciertas cosas que vos sí se editan en un momento, después en un momento esa empresa pierde los derechos porque como que los alquila los derechos por determinado tiempo, no los recupera porque no los vuelve a pagar, entonces ya no tiene el derecho. Entonces, ¿qué termina pasando con esas series? Es esa tirada, los números que quedaron estarán en alguna librería, comiquería, lo que sea, o en la casa de la gente, y ya está. Y es media complicada, ¿cierto? Incluso si aparece otra empresa que quiere la misma licencia, las ediciones anteriores se tienen que mandar a destruir, que es lo que termina pasando en la industria editorial, ¿cierto? Que se manejan de esa manera, ¿cierto? Que ha pasado en algunas oportunidades, que incluso podemos tirar un par de ejemplos que tiene que ver con eso. Así que digo, podríamos No, hacer un digo, cierre, no, un cierre acá, digo, no sé si Manija, Martín quieren decir algo, o si no dejamos que Sarino haga el cierre de este capítulo 16. Eh, no, de mi parte nada. Nada de que agregar. No, déjelo al señor. Sí, no no, me yo no dejó sé si voy hablar a Sarino, cerrar, entonces no pude. yo no voy a cerrar, lo voy a cerrar Fede, pero yo lo que quiero aclarar por las dudas para los que estén escuchando, que por ahí, si yo me salté una serie, yo no fui específicamente en toda la serie global, pero son, digamos, series que yo quisiera, que yo viví, Perdón, que yo perdón, etcétera. te salteaste una, ya me acordé, ya me acordé. ¿Quién la pasó? Cablín, Telefe, Fosquí, no sé quién carajo la pasó. ¿Cuál? Bounty Boo, boludo, el Ah, clásico de la sí, infancia. Big Channel y Cablín los voy a pasar. Big Channel la pasó. Sí, sí. Pero en donde podemos Qué hacer serie bosta, Big boludo. Channel. Yo la miraba, Por pero cierto, no sé si esa apuesta debe estar perdida, ¿eh? Porque ¿quién no, chota va a remasterizar eso? no recuerdo. Es que en No, realidad nadie. esas series pasa eso, ¿cierto? Pues si la tenés que remasterizar y nadie la va a remasterizar porque no les importa, entonces pues, solamente está como la versión original y anda a encontrarla y, y andás a ver, como decía al principio Ronnie, ¿cierto? A veces un mar de derechos, andás a ver la productora, el creador y todas esas Y ni cuestiones, hablar, Fede, la el cantidad de distribuidor. cinta, la cantidad de material que debe estar guardado en sótanos de productoras allá en Japón, la cantidad de cosas que no saben que tienen las mismas productoras, la cantidad que debe haber ahí, y es una lástima, se termina pudriendo eso. Bien, gente, entonces con este último comentario de Sarino, súper esperanzador, cerramos este capítulo número 16, dedicados a las series perdidas en el tiempo. Intentamos hacer un repaso de estas series, más que nada de anime, cierto, de televisión, animación, desde los 60, 70 hasta el presente, más que nada en Argentina, cierto, nuestro conocimiento. Siempre como cualquier repaso, cualquier análisis siempre es subjetivo, ¿cierto? Es lo que nosotros nos parecen importantes. Dejamos un montón de cosas afuera que incluso estaría bueno cuando subamos el capítulo y usted los escucha, que nos puedan decir, como diciendo, che, yo recuerdo tal serie, eh, qué onda con esa serie, o incluso si tienen información los podemos invitar para hablar de esa serie, porque es así, a veces pasa con estas producciones audiovisuales, estas producciones culturales, que a veces tiene que ver con los sentimientos y cada uno valora una serie distinta, ¿cierto? Algunos integrantes, por ejemplo, de este podcast les gusta mucho Goleadores, incluso más que Tsubasa,
Y bueno, son los sentimientos de cada uno. Vos decís, ¿qué va a decir? ¿Me va a discutir con qué? Con la razón que una es Y mejor no que la le, otra. y no le da vergüenza decirlo. Pero vos decís, ¿qué hacemos con Igual eso? sabemos que es broma, gente. Nadie piensa eso en la vida real, es una broma. Es un ejemplo Yo que le puso quiero Fede, decir, nada Sí. más. por ejemplo, Martín no lo admite, pero él prefiere 1000 veces Capitán Tsubasa Roa 2002 antes que J y la original. No, esa porquería. Y por eso tenemos un montón de ejemplos, vos decís. ¿Por qué? Porque en estas cuestiones son cuestiones artísticas que tienen que ver con los sentimientos, que juegan con los sentimientos de cada uno, y vos decís, puede ser que no sea lo mejor, pero bueno, a vos te transmitió algo, a vos te produce algo, y para vos lo mejor, y ya está, y es lo que vos Creo que querés. Y salió por eso ordenado arrancás. también, creo que también salió ordenado cronológicamente, cómo se fueron las etapas en el tiempo, porque antes llegaba todo doblado hasta que llegó todo en idioma original y con Sí, subtítulos, es como que fue todo mutante. esperemos que haya quedado bastante claro, y bueno, cierto, nuestra compañera Ronit se tuvo que retirar porque ella es de Uruguay y maneja otros tiempos, y otras cuestiones, y bueno, nuestro conductor estrella también está trabajando a full en un proyecto secreto y por eso no pudo participar, así que ¿De qué puede trabajar a las 4 de la mañana? Porque estamos grabando a las 4 de la mañana. ¿Qué hace Santiago a estas Un horas? Yakuza, Yakuza, amo de casa. Así que para Yakuza cerrar, porteño. muchas gracias Manija, Martín, Sarino y a la Ronitz uruguaya, y nos vemos gente, nos De vemos la nada, señor. próxima. Besitos, chau chau. Besitos, besitos. Hasta luego. Bye.